que los que me conocen saben que es un tema que me preocupa, me gusta y en el que venimos trabajando. Esperamos tener el mismo éxito en esta mesa que la anterior. Yo estoy casi seguro de que va a ser así, porque nos acompañan 4 personas de perfiles diferentes que se complementan bien y que nos van a permitir situar un poco el contexto de cómo hacer contratación pública en salud, en el ámbito de la salud. Yo sé que no hablo de la sanidad, hablo de la salud. Yo que soy jurista me gusta reivindicar los conceptos son los conceptos, y hacia un modelo de valor. Me interesa mucho, como ideas previas, para poder luego establecer este debate, fijar la atención, porque muchas de las cosas que se van a decir aquí no son solo de salud, van a servir para cualquiera de los sectores donde hacemos actuación administrativa dirigida a las personas, que son muchos los sectores. No es algo, por tanto, muy específico que solo afecta a no se sabe quién, sino que creo que en el debate todos podemos aprender, aunque es verdad que en el sector salud convendremos todos que tiene una gran importancia. Los que son gestores y políticos te dicen que desde la perspectiva presupuestaria, porque supone uno de los grandes esfuerzos inversores que tienen que hacer nuestras administraciones para cumplir con su objetivo constitucional de dar la mejor calidad de los servicios públicos, en este caso de salud, pero tiene un factor muy importante, lo hemos visto en la mesa anterior, y es que al final la administración pública no se dirige hacia sí misma, en muchos casos se dirige hacia los ciudadanos, y en este caso es la mejor calidad asistencial que se pueda dar dentro de nuestro margen de sostenibilidad financiera, son condicionantes, pero el objetivo es la mejor calidad asistencial a nuestros ciudadanos. Entonces, claro, cuando utilizamos la contratación pública en este ámbito, tenemos que ver si cumplimos ese objetivo. Y por eso a veces, en foros como este, quizás podemos reflexionar sin las premuras del tiempo de hacer un pliego o de dar respuesta a una necesidad, si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal y, sobre todo, a mí me gusta ser más proactivo, cómo podemos mejorar. No se trata tanto de poner el acento en qué hacemos mal, sino cómo podemos mejorar, ¿no? Porque yo creo que al final es el ADN de los que somos gestores públicos, de los que están en las empresas, que tienen que colaborar en la satisfacción del interés general y al final un poco lo que nos piden los ciudadanos. Aclarar también una cosa, a veces en los debates que tenemos sobre contratación pública, parece que el actor malo siempre es la ley de contratos del sector público, como si la propia ley tuviese alma o se hubiese construido ella a sí misma, y que la culpa, por lo tanto, es de los juristas, que construimos modelos, vete a saber por qué. Y hay una frase de un profesor americano, no recuerdo el nombre, igual Juli Ponce, que es mucho más listo y más inteligente que yo, se acordará, dice que el derecho está para resolver problemas y que no puede ser el problema el derecho. Entonces, claro, cuando decimos que el problema es el derecho, dice, pues es muy fácil, cámbiese la norma y posiblemente tengamos una solución. A veces, cuando dicen, no, la burocracia defensiva, bueno, quitemos la burocracia defensiva. Para eso hay que saber buscar equilibrios. Y en el sector salud, también, claro, mientras que en el tema de medicamentos, es verdad que teníamos, Gerardo García Álvarez, buen amigo, explicaba, tenemos 2 leyes que son, que no se miran, la ley de garantías del medicamento y la ley de contratos, igual porque no tienen que mirarse. Es decir, igual porque cuando se hizo la ley de garantías de medicamentos no pensaban que se iba a aplicar la ley de contratos del sector público a los medicamentos. De hecho, nadie se lo plantea en la dispensación de farmacia. Entonces, nos lo planteamos cuando es hospitalaria, pero no es en farmacia, y cuando hablamos del incremento del gasto farmacéutico, cómo cambian según los sectores. Cuando hacemos infraestructuras hablamos de inversión, cuando hablamos de salud hablamos de gasto, pues digo que los conceptos, dice, hombre, si le preguntan a un ciudadano qué es lo que más le preocupa, dice que es su salud. ¿Y dónde cree que debe invertir mejor los poderes públicos? Dirán que en salud. Bueno,
En ese contexto yo creo que tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia un modelo de valor. Es algo que está muy consolidado en el ámbito sanitario, que deberíamos extender también a otros ámbitos de las decisiones contractuales. Y bueno, tenemos aquí en la mesa, pues como decía, 4 amigos, 4 excelentes ponentes con distintos perfiles a los que les iré preguntando cosas, advirtiéndoles del tiempo, porque alguno me preocupa, tú me preocupas, de los 15 minutos, lo digo con confianza, alguno tal, entonces como somos amigos, posiblemente yo les pueda interrumpir mejor que Pilar en su caso, ¿no? Los presento en primer lugar de una manera sucinta, porque creo que son conocidos y todo el mundo puede entrar luego en Google a verlo, y creo que los egos de los 4 están más que cumplidos y se conocen. Javier Colás, primero que le dé la primera pregunta, ahora es presidente de Aditum Valor en Salud, una sociedad que trabaja en innovación, es el director del clúster de salud en la Comunidad de Madrid. Es un referente en el ámbito sanitario porque presidió Medtronic Iberia durante muchos años, donde se introdujo desde esa compañía algo muy disruptivo en aquel momento en salud, que era la compra pública en valor, ¿no? Pablo Crespo, lo digo por cercanía, no me hagan valoraciones de igualdad de género por cómo doy las palabras, pues por cómo están situados, secretario general de FENIM, que es un poco la patronal de la industria de la tecnología sanitaria en España, licenciado en Derecho, especialista en temas de adquisición de compra pública en el sector salud y conoce muy bien la problemática. Él es ingeniero, es jurista. Susana Álvarez, en estos momentos está, ella es médico, pero ha estado mucho en la gestión de la compra pública sanitaria, en el modelo de compra pública de valor, es subdirectora de contratación pública en la Comunidad de Madrid, está en otros destinos también en esa comunidad en el ámbito sanitario. El año pasado organizaba ella una interesante jornada en Madrid hacia la compra pública de valor con interrogante. Le dije, quita el interrogante, porque si nosotros mismos no lo preguntamos, dice, pues no vamos, ¿no? Dice, si están dudando, creo que hay que afirmar hacia la compra pública de valor. Tiene muchísima experiencia desde el ámbito también ya de la gestión de lo público, para que vean también distintos perfiles. Y Yolanda Puiggròs ha estado en el ámbito también del gremio jurídico, estuvo en lo público, llevando mucho tiempo la compra pública sanitaria en el ICS, estuvo luego en Roca Junyent, socia, está en Price, es una de las referentes también en todo el tema de innovación, en la adquisición de medicamentos, y tienen muchísima experiencia práctica y muchas cosas que decirnos, ¿no? Pero como tenemos que ser dinámicos, y sobre todo porque a la gente hay que convencerle, y esto es nuestra misión, de que tenemos que migrar hacia ese modelo de valor que no debe descansar tanto en el precio. Y acabo con alguna reflexión sobre eso, porque el precio al final no es un elemento comparativo, depende de los estándares de calidad. Y como nos ha explicado antes, la Administración cuando mide, ¿qué medimos? ¿Medimos la adjudicación o medimos el cumplimiento de la necesidad? ¿Medimos ahorros presupuestarios o medimos eficiencia en prestaciones desde una perspectiva transversal y no vertical, ¿no? Esas son reflexiones que bueno, todos estamos en el ámbito de la gestión para ver cómo lo hacemos mejor. Y le pregunto a Javier, ¿por qué en el sector salud no está funcionando también esto de la compra pública estratégica? Porque vemos debilidades, cuesta hablar de... y algún caso de éxito. Pero al grano. Muchas gracias. Muchas gracias al Observatorio por invitarme una vez más. Yo creo que un día de estos vais a decidir ya no invitarme más, pero bueno. Yo no formo parte de este grupo de stakeholders o de agentes dentro de todo este universo de la compra pública estratégica. Yo creo que los que os dedicáis precisamente a temas regulatorios, legislativos, pues sois una parte muy importante, pero no sois todos los agentes que están en el proceso. Yo os admiro porque yo creo que sois los que más hacéis por la compra pública
estratégica. Pero ya os digo que yo no estoy de ese lado, yo estoy más del lado del Sistema Nacional de Salud, más del lado de los que proveen de esa compra pública estratégica, que proveen los productos, o de los que reciben los productos y se aprovechan de su valor, ¿no? La mesa anterior me ha encantado, ha tocado los puntos clave. Hay uno que es muy interesante y es que el gasto en salud no es gasto, es inversión. Pero claro, para demostrar que es inversión, quiere decir que esperamos un retorno y tenemos que jugar con demostrar ese retorno. En salud, la contratación pública estratégica es importantísima. Vivimos en un momento que a mí me preocupa muchísimo personalmente en el Sistema Nacional de Salud, donde yo creo que de las decisiones que tomemos en los próximos pocos años va a depender mucho su futuro y va a depender también el futuro de muchos de los que estamos aquí, de nuestra esperanza de vida. El valor que crea una contratación pública estratégica está relacionado con la selección de los proveedores, y el profesor Gimeno lo explica en un documento muy bien, proveedores que cumplan los entornos de ESG, de Environment, Social, Governance, pero está también muy ligada a la eficacia terapéutica que consiguen los productos que estamos comprando y también a la eficiencia en la gestión que consiguen estos productos. Hace 40 años era fundamentalmente la eficacia terapéutica, porque los problemas de gestión eran lo mínimo entonces, porque como el gasto lo podíamos soportar tranquilamente, pues esto no era un problema. Luego la universalización, la cantidad de innovación que ha llegado al sistema, prolongar la esperanza de vida, ha hecho que hoy por hoy el mayor problema, la mayor necesidad de creación de valor en el sistema sea precisamente la eficiencia en la gestión. También, por supuesto, hay que seguir creando eficacia terapéutica porque en general no nos queremos morir y entonces queremos que se resuelvan todos los problemas clínicos no resueltos. Hemos visto muy buenos ejemplos en la mesa anterior. El tema de la creación de valor en vacunas no hace falta que lo expliquemos. El tema de la hepatitis C. El tema de la hepatitis C es fantástico. Inicialmente nos parecía que el gasto que teníamos que hacer era enorme. El Ministerio quería limitarlo por todos los medios. Sin embargo, a posteriori, hemos visto que los ahorros multiplicaban por mucho ese gasto. ¿Qué hubiese pasado si aquellas industrias que eran las que nos ofrecían esa solución, cuando vinieron a ofrecer la solución, se hubiesen comprometido a conseguir no todos esos ahorros que se consiguieron, pero una parte de ellos? Probablemente la discusión hubiese sido más fácil. El acceso a los fármacos, hemos visto que es un problema en Europa y un problema especialmente grave en España. No es casualidad que sea un problema en Europa, porque los sistemas sanitarios en Europa, a diferencia del resto del mundo, digamos que son muy especiales. Son sistemas financiados desde lo público, sistemas que buscan la equidad y sistemas que buscan la universalidad. Y esto, en este momento, les pone en un problema grave porque estamos alcanzando los límites máximos de financiación que con impuestos podemos hacer a los sistemas de salud. Esto que está creando problemas en todos los sistemas de salud en Europa. Es por eso que la contratación pública estratégica es tan importante, porque es uno de los elementos clave para conseguir en Europa que en los próximos años sigamos teniendo un sistema de salud que es el mejor, los mejores del mundo, sin ninguna duda. Pero claro, ¿dónde está el problema en todo esto? El problema, para conseguir que el gasto sea visto como una inversión, para conseguir que la compra pública estratégica sea de verdad estratégica, está en demostrar en que sea fácil medir el retorno, medir el valor. Y ahí es donde tenemos un problema, en medir el valor. Como decía, me ha gustado mucho la mesa anterior, pero sin embargo he visto pocas iniciativas, y las estoy viendo cada día, pocas iniciativas desde los otros agentes de este proceso en este tema. Podemos seguir discutiendo sobre la legislación, pero como me enseñó un día el profesor Gimeno Feliu,
Lo de la legislación lo podemos cambiar y se puede arreglar, ¿eh? Pero es que no es suficiente eso. Necesitamos que la industria se comprometa a trabajar en que el valor sea posible medirlo. Claro, una de las dificultades de medir el valor es que para medir el valor hay que trabajar sobre procesos largos, transversales, y eso implica a otros agentes, implica a los gestores de los hospitales, no a los gestores de la compra, a los gestores de los hospitales, implica a los clínicos, implica a los pacientes, que también tienen una parte que aportar en ese valor que se va a crear con una solución que se compra. ¿Cuánto están haciendo todos estos agentes? ¿Cuánto está haciendo la industria en ese sentido para facilitar el medir ese valor? Porque estoy convencido que si somos capaces de documentar y de medir ese valor, los sistemas de compra que podremos poner en marcha serán mucho más eficientes. Podremos trabajar en riesgo compartido, podremos trabajar en renting de muchas soluciones de cara a futuro. Y lo que sí puedo decir es que, en mi experiencia, la gran barrera ahora mismo para utilizar la compra pública estratégica en salud es nuestra incapacidad para medir el valor que aporta cada una de las cosas que queremos proveer. Y como no quiero que el profesor Gimeno me castigue, tengo mucho que decir en cuanto a qué es lo que la industria debería de hacer, pero me lo guardo para luego. Muy bien, muy obediente. Yolanda, voy alterando un poco, además los tengo en tensión, no saben a quién le voy a preguntar, así tienen que estar atendiendo a todo. Como he comentado, Yolanda conoce el sector desde las distintas perspectivas, con lo cual tampoco es muy sospechosa de solo conocer un lado, sino que ha estado en todos los lados. Y a mí me interesaría un poco tu opinión de dónde puede estar la palanca de cambio para comprar valor en salud. Y también, una de las cosas que nos comentaban en la mesa anterior y que a los gestores nos debería, me pongo en plural como empleado público, preocupar es el tema del desabastecimiento de medicamentos, porque al final es un problema y nosotros hay que intentar resolverlo. ¿Existiría alguna posibilidad, porque hay alguna experiencia, de ir también valorando la disponibilidad de que te sirvan ese producto sanitario aparte de lo que te vayas a pagar o no? Es decir, si ven los documentos de la Comisión Europea, a lo que le preocupa no es comprar barato, lo que le preocupa es tener la mejor disponibilidad de soluciones terapéuticas en un mercado mundial competitivo. Es decir, cuando se hacen vacunas que cuesta mucho tiempo hacerlas o producirlas, si llegamos tarde están en otros países. Y no vamos a ir, ahora queremos nosotros, pues ya no hay, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Chema, por invitarme a participar. Gracias a la organización y a la Universidad de Sevilla por acogernos. A ver, son dos preguntas distintas, pero están muy relacionadas y yo quería hacer dos previas para contextualizar. La primera, el valor. Vosotros sabéis que a los soldados el valor se les presupone, pues a las medicinas autorizadas y financiadas también, es decir, a los medicamentos autorizados y financiados también, y a los productos sanitarios autorizados con su marca OCE y algunos de ellos financiados también. Por tanto, cuando a mí alguien me pregunta, ¿podemos hacer compra del valor por valor en este sistema? Digo, es un valor plus lo que pedimos, porque el valor mínimo ya lo tenemos regulatoriamente aprobado. Y entonces, este valor plus, ¿cuál es? Es decir, a mí cuando viene un laboratorio y me dice, quiero entrar en un proyecto, ¿no?, de compra, en su caso de venta, por valor, le digo, bueno, ¿y qué tienes que ofrecer más allá del valor que tú ya tienes en tu ficha técnica, en tu dossier de valor y que no te contradiga los datos que puedes tener ahí? O sea, que no vayamos a peor por un lado y luego por otro lado, tú tienes capacidad de adaptación a ese valor que puedes proponer plus, porque no puedes cambiar ni el color del embalaje, porque se lo tienes que decir a la Agencia Española del Medicamento. Es decir, ¿qué margen de maniobra tenemos para ofrecer este valor plus? Porque además, en el caso de los medicamentos financiados, como tienen un precio máximo, todo lo que le pongas de más va contra tu precio máximo. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Quiero decir, en este contexto, hacer compra por valor implica que no se puede generalizar a todos los productos,
que probablemente por eso, ¿no?, el interrogante de Susana en su sesión del año pasado en compra por valor interrogante, hombre, para todo no, depende de qué circunstancias, porque este valor plus probablemente sea relativo, circunstancial y subjetivo, porque el valor de mínimos nos lo han fijado a nivel de financiación por parte del Ministerio de Sanidad y, por tanto, el órgano de contratación es el que lo va a definir en el sentido de valor plus. Ya entrando en lo que sería la palanca de cambio dentro de un procedimiento. A veces nos preguntamos si estas palancas de cambio tienen que venir, es un proceso top-down o bottom-up, es decir, esto viene de abajo, viene de arriba. Y aquí cuando nos preguntamos esta cuestión, la pregunta es ¿a quién ponemos abajo y a quién ponemos arriba de la pirámide? Porque, claro, si estamos centrados en el paciente tendría que estar arriba, pero no toma decisiones, resulta que está abajo. Y si tenemos que hacer medicina basada en la evidencia, no, perdón, ahora ya es en el valor, menos mal, ¿no?, porque parecía que antes no hiciéramos basada en la evidencia y viniéramos del chamanismo a la evidencia, y de la evidencia ahora pasamos al valor. No, estamos comprando en esta tesitura. ¿De dónde viene esto? En mi experiencia, de todos los casos que he conocido y que podemos llamarle valor a esta prestación plus respecto de un estándar, viene de arriba, viene de los gestores. ¿Y por qué viene de los gestores? Porque normalmente tenemos a los clínicos saturados y a los pacientes desinformados, no tanto de su... Hoy en día no tanto de las posibilidades terapéuticas que puedan tener respecto a su patología, porque es algo que les incumbe y les interesa, pero sí respecto de la capacidad que tienen de participar en el proceso de valoración de aquellos tratamientos en los que participan. Entonces, lo primero es ver de dónde viene. Yo creo que viene de los órganos, no tanto de contratación, porque normalmente son... excepto honrosas excepciones, esto viene de decisiones más estratégicas de los órganos de dirección de la mayoría de los hospitales o de los sistemas autonómicos de salud. Queda súper bien poner en el plan de salud, vamos a hacer compra por valor. Todo el mundo lo pone, y si os miráis los planes de salud de las comunidades autónomas en los últimos 3 años, prácticamente todo el mundo lo está introduciendo, no solo para la compra de medicamentos y productos sanitarios, también para la compra de servicios sanitarios, es decir, servicios de diagnóstico, por ejemplo, o la subcontractación de algunos servicios. Entonces, una vez tomada esta decisión o plasmada en el plan estratégico, en el plan de salud, ¿cómo se hace? Pues claro, esto es un proceso lineal, pero en el que se le van introduciendo diferentes elementos en función del punto en el que está de esa línea de proceso y, por otro lado, de los agentes. Lo primero es hacer un mapa de stakeholders, quiénes estamos en este proceso. La organización está en la dirección que lo impulsa. Si la dirección no lo impulsa, ya lo puede impulsar quien quiera, que aquello no va a funcionar, básicamente porque no le va a poner recursos. Con lo que la organización, los clínicos, ¿a los clínicos les está más o menos igual? Hombre, sí y no. Sí y no, depende. A los clínicos lo que tenemos que claro es que los tenemos, 1, saturados, 2, no le podemos dar más trabajo. Por tanto, tenemos que poner mecanismos que les quite trabajo, por lo menos les deje neutro. Y en esto entraré después porque otra palanca es la tecnología. A los servicios transversales, y aquí pondría los servicios de contratación, de soporte, ¿no?, a todo este proceso. A los proveedores, por supuesto, esto no se puede hacer sin los proveedores porque si no las licitaciones se nos quedan desiertas y simplemente lanzamos, ¿no?, pedidos de contratación que no se van a solventar, porque no hemos preguntado a la industria si está preparada para ofrecernos aquello que queremos implantar, y para mí no hay compra por valor si no se involucra a los pacientes. Y aquí se puede solucionar pues, con programas de soporte a paciente o con relaciones con las organizaciones de pacientes. Estos sistemas tienen que estar en el normal funcionamiento de la organización. Yo decía antes, no se puede sobrecargar a los clínicos y además tiene que haber los KPIs, ¿no?, los indicadores, tienen que estar previamente definidos, ¿no?, en un contrato, ¿no?, las reglas claras antes de empezar el partido, y tienen que ser propios de la organización. No nos podemos inventar una compra de valor que vaya con unos KPIs diferentes a los de la propia organización, porque será un artefacto y no funcionará. Y luego tendríamos que hacer un mapa de medios. Yo he dicho antes, y creo que tú, Chema, lo has escrito alguna vez, que esta es una compra esencialmente con medios tecnológicos, muy tecnificada en el sentido de incorporación de tecnología. Si no tenemos un sistema que me permita registrar, medir y valorar cómo lo estamos haciendo, no vamos a poder valorar ese valor, y por la redundancia. Por tanto, tecnología de extracción de datos, que existe, tecnología de automatización de esos datos en un cuadro de mando, y alguien que se dedique a darle seguimiento, por tanto, automatización también del resultado que nos dan. Y entonces pasamos a la parte de ejecución del contrato, porque estos contratos no tienen tanta complejidad en la preparación que la tienen, sino especialmente en la ejecución de contrato, que es donde solemos fallar, ¿no? ¿Hay alguien siguiendo el contrato? Si ponemos mecanismos de automatización, a alguien le va a salir en su puesto de trabajo, en su ordenador, esto está yendo bien, esto está yendo mal, y esa persona tiene una responsabilidad de darle ese seguimiento. Y por último, un sistema de mejora continua.
vamos aprendiendo, vamos incorporando lo que aprendemos, lo bueno y lo malo, para que no pase en los siguientes procesos. La segunda parte de la pregunta, novedades, ¿no?, de si podemos estar comprando un valor distinto que sea valioso para el problema que tenemos de los abastecimientos. Mirad, nosotros, la empresa para la que trabajo, que es PricewaterhouseCoopers, que sabéis, tenemos red en todo el mundo y especialmente en Europa, hemos ganado una licitación que convocó la autoridad, se llama ERA, la Autoridad de la Unión Europea para la Respuesta en Situaciones de Emergencias, que ha hecho una lista, ¿no?, de medicamentos esenciales y productos sanitarios para situaciones de emergencia, precisamente para el supuesto de que en caso de una futura posible pandemia o una amenaza para la seguridad de la Unión Europea, que puede venir pues, en estos momentos, ¿no?, la geopolítica nos puede llevar a una situación así, tengamos mecanismos para corregir el desabastecimiento. Y se está planteando la compra por tener la disponibilidad de productos. Es decir, especialmente además se está orientando hacia antibióticos y hacia antídotos. Es un tipo de producto, probablemente el antídoto, que no necesitamos porque a 4 personas al año en España le muerde una serpiente, pero si muerde a toda la población no vamos a tener suficientes antídotos. Lo mismo con determinados antibióticos. Y entonces se está planteando pagar por disponer, no pagar por comprar solamente. Y entonces se está planteando un tipo de contrato en el que se va a pagar a los laboratorios farmacéuticos por comprometerse a tener a disposición de los diferentes países de la Unión Europea y para ERA una serie de productos en el caso en que se active una alerta sanitaria y puedan estar. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la capacidad industrial de hacerlo directamente siempre en nuestro territorio, cerrar fronteras y asegurarnos que ante una situación de emergencia a nivel de Unión Europea nos podamos autoabastecer. Por tanto, ya que no tenemos las fábricas, por lo menos que las tengamos, ¿no?, tengamos el almacenamiento o la obligación de almacenarlos en nuestro territorio europeo. Y esto, el otro día justamente estaba en una mesa de carácter nacional con gestores sanitarios y estaba explicando justamente este proyecto y una persona del Ingesa me dijo que ellos también se lo estaban planteando a nivel nacional y que de momento lo estaban planteando, creo que todavía no es una realidad, como un contrato mixto de servicios y suministro. La parte de servicios sería el pagar por disponer, es decir, el compromiso de yo voy a tener para ti todos estos medicamentos, todos estos productos en caso de una situación de emergencia y evidentemente la parte de suministro es la compra efectiva si luego lo necesito. La discusión estará en cuánto vale ese servicio, pero ahí el tablero de ajedrez está puesto, ¿no?, y creo que se puede solucionar. Bueno, muy bien, muy sugerente, porque vemos que las cosas cambian. Luego matizaremos algo de lo del valor se presupone, porque, o no, los ejércitos todo se presupone, pero los hay con más valor y menos valor. Cualquiera de los ponentes podéis interrumpir cuando queráis, me decís y ya está. Ahora le preguntaré a Pablo, porque como ya hemos hablado de tecnología, está en el ámbito de tecnología y la conoce bien, un dato, igual me corrige, pero que nos debería, a mí me preocupó en su momento cuando empezó la pandemia y salió datos sobre la obsolescencia de la tecnología sanitaria. Creo que España era el país con la tecnología más antigua, quitando Malta, de los 27 países de la Unión. A ver, supongo que eso se ha producido por algo, quizás por los métodos de provisión, porque a veces nos cuesta, si lo hemos llevado como inversión y lo tengo inventariado como lo de desinventario, etcétera. ¿Cómo la tecnología sanitaria puede ayudar a aportar valor? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuáles son los problemas? Pero sobre todo, más que la perspectiva más de detectar los puntos de dolor, estamos en una mesa, ¿cuál sería la terapia que convendría para resolver esos puntos de dolor? Gracias, Chema. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayáis invitado a participar de esta edición del Observatorio. Enhorabuena, ya es un evento de referencia y consolidado. A tu pregunta, dices, ¿cómo la tecnología...? No, la pregunta a lo mejor me la puedes haber hecho al revés, Chema, y perdona que me cuesta a ti corregirte, pero ¿cómo la tecnología no puede mejorar el sistema? ¿O cómo podemos resolver las necesidades del sistema sin tecnología? Yo creo que nuestro sistema sanitario adolece de varios problemas. El primero, que tenemos que intentar mantener la calidad asistencial o mejorarla con las nuevas tecnologías. Y dos, la sostenibilidad del sistema, hacerlo sostenible desde el punto de vista económico-financiero. Y ambas necesidades se resuelven
incorporando a los procesos asistenciales tecnología. Tecnología que permita trabajar desde la prevención. Tecnología que permita tener diagnósticos más precoces y más precisos y atacar la enfermedad antes, donde los costes de los tratamientos se reducen significativamente, donde se mejora la esperanza de vida y, por supuesto, avanzar hacia una medicina personalizada. Y la medicina personalizada se ataca desde la tecnología sanitaria. Por tanto, yo creo que todas las soluciones del sistema pasan por la tecnología, pero no olvido que había una parte que es la sostenibilidad económica. Y la sostenibilidad económica es que introduciendo tecnología te permite transformar los procesos asistenciales, atacar esas bolsas de ineficiencia que tiene nuestro sistema, te permite incrementar la productividad de la actividad sanitaria. Ayer estaba con el gerente del Hospital Virgen del Rocío, que tuve una conversación con él y me decía, oye, hemos incorporado una tecnología que permite que con 8 minutos, viéndole al paciente el ojo, le podemos diagnosticar y hacer un screening de más de 100 enfermedades. Y permite que, en vez de tener a no sé cuántos profesionales implicados en un diagnóstico de un paciente, en 8 minutos podemos descartar un montón de tecnologías y podemos redirigirle y empezar a agendarle ya cuáles son sus siguientes citas. En definitiva, incorporar la tecnología sanitaria te permite mejorar los resultados en salud, te permite mejorar la eficiencia del sistema, pero claro, aquí estamos hablando de compra pública. Claro, la tecnología sanitaria, tú decías, Emma, en algo ganamos, casi ganamos en obsolescencia. Somos de los países que tenemos el equipamiento tecnológico hospitalario más antiguo. Y es verdad que ha habido una inversión relevante, que ha sido el Plan INVEAD, 796 millones de euros, se han renovado 850 equipos, pero se han renovado equipos de un perfil tecnológico que son los TAC, los PECTAC, según algunas tecnologías. Pero ¿qué pasa con todo el arsenal terapéutico que hay en los hospitales que está obsoleto? Pues la realidad es que ha habido una falta de inversión en nuestro país muy relevante a la hora de incorporar nuevas tecnologías. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que hay que trabajar desde la compra pública basada en valor. Y la compra pública basada en valor, yo creo que a veces en España que tenemos cierta tendencia a ser binarios, somos o de izquierdas o de derechas, somos del Sevilla del Betis, somos del Madrid o del Barça, es que a lo mejor no tenemos que irnos a los extremos. Y aquí ahora, cuando queremos hacer un concurso de compra pública basada en valor, nos queremos ir ya a un nivel de sofisticación de la licitación que nosotros mismos nos ponemos el problema para avanzar hacia un modelo de compra pública basada en valor. Y yo creo que si vamos desde lo más sencillo y damos pequeños pasos que nos lleven hacia modelos muy sofisticados, seremos capaces de incorporar la innovación desde un punto de vista de valor. Y para esto tenemos que empezar por reconocer lo que dice la ley, que es que se tiene que adquirir los productos o servicios y obras que tengan la mejor relación calidad-precio. Por tanto, yendo al mínimo, el mínimo sería incorporar criterios de valoración vinculados a calidad y no ir solo a precio. Y dirán ustedes, esto es muy evidente. Bueno, es tan evidente como que les puedo confirmar que en los últimos años han salido cientos de expedientes de licitación en nuestro país donde el único criterio de adjudicación para incorporar tecnología era el precio. Y nos llevó a tener que impugnar un montón de concursos porque el único criterio de adjudicación era el precio. Por tanto, incorporemos criterios de calidad, mejoraremos con esto la atención al paciente e incorporando tecnología de calidad seremos más eficientes, porque no hay nada más ineficiente que tener una población que no esté sana. Y sabemos que incorporando la mejor tecnología seremos capaces de mejorar los resultados en salud. Y como bien decían tanto Javier como Yolanda, tendremos que trabajar también en un concepto que es el de medir resultados. Pero pensemos también que no es fácil, digo por aquello del concepto de la sofisticación de los modelos de compra pública basada en valor, no es sencillo siempre medir, porque hablamos de la variabilidad que hay en el sistema y está la variabilidad tecnológica, pero está la variabilidad terapéutica y también está la variabilidad del criterio clínico. Y la tecnología sanitaria se utiliza por parte de los profesionales. Y hay profesionales que pueden poner una prótesis de rodilla y tener un nivel de formación extraordinario y tener una técnica quirúrgica maravillosa, pero es que a lo mejor hay profesionales sanitarios que están en un momento de su curva de aprendizaje donde a lo mejor no están en el tope de su práctica clínica y eso incide en los resultados en valor. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A un modelo de compra pública basada en valor donde a la compañía se le pague menos? Porque a lo mejor el profesional sanitario tiene menos experiencia quirúrgica. Lo pongo como ejemplo, como duda. En definitiva, tratando de contestarte, Chema, yo creo que la tecnología tiene que jugar un papel clave. La tecnología además es un gran capturador de datos y con esos datos podremos tener información y con esa información podremos hacer estrategias, que era algo que comentaba antes Jesús también en la anterior mesa. Pero es importante que avancemos hacia modelos de compra pública basada en valor. Pero, insisto, yo no despreciaría los pequeños pasos y creo
que uno de los problemas ante los que nos estamos enfrentando y por el cual no tenemos más modelos de compra pública basada en valor en nuestro sistema sanitario es que vamos a unos niveles de sofisticación de las licitaciones tan alta que nos tiramos 2 años preparando una licitación, que luego nos encontramos con que los KPIs que se han indicado son tan complejos de medir que alguien te lo recurre y te tumba el expediente y echamos por tierra todo el trabajo realizado. Por tanto, avancemos de una manera coordinada, macheemos las necesidades de la Administración con las posibilidades que puede dar la industria y avancemos juntos de una manera secuencial, ambiciosa, pero posible. Gracias. Bueno, ahora le daré el turno a Susana. A veces tampoco sabemos lo que es el valor. Cuando hablamos de compra pública de valor, parece que lo condicionamos a que de eso dependa la retribución de la empresa. O no. El valor puede estar en mejorar la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, la predictibilidad en el sector industrial para que hagan inversiones, favorecer la innovación. Eso es valor. O sea, a veces se nos va siempre el valor a una visión muy de economía. Y el valor está, por eso digo que el valor se presupone en los militares, pero depende. ¿Qué es el valor? Los generales nunca salen delante, siempre están detrás y se les presupone mucho valor porque aportan otras cosas. Pero bueno, lo dejamos allí, aunque el tema de medición es importante. Y en relación al tema del precio, ¿sabe? Algunos de los que me conocen ya saben que esto del precio a mí me provoca mucho estrés cuando decimos que hay que comprar a precio. Hay una frase de un economista americano que allá en 1931, va para un siglo, y alguno me lo dice, la política de estar siempre intentando reducir el precio de cualquier cosa que se compra sin importar la calidad y el servicio puede llevar a los buenos proveedores y al buen servicio fuera de los negocios. Y a mí creo que es una reflexión que cuando trabajamos alumnos debería preocupar, tanto a los buenos gestores como a los buenos proveedores, porque al final dice, anda, que si quiero comprar salud y no me la proveen porque mi modelo a precios bajos. Lo digo para que reflexionemos también. Dice, la culpa es del legislador, ¿no? Si cogen el 102 y el 103 de la Ley de Contrato del Sector Público, los precios del valor estimado, que es el precio de mercado. Y el precio de mercado es lo que valen las cosas, ¿eh? Y cuando yo veo licitaciones, no soy sospechoso que está también en órganos de control, donde ya se ha hecho el descuento por parte del que ha planificado, dice, bueno, sería 100, pero yo lo saco a 70 porque ya he descontado la oferta que va a hacer, nos engañamos como gestores. Yo creo que el precio de mercado marcará y veremos el mercado si baja o no baja, porque si no, hacemos a veces políticas en muchos sectores, pasa en la colaboración público-privada en sectores de, ya sea de aguas, de vivienda, etcétera, y el resultado es que no funciona. Cuando hablaban ayer de las concesiones, no hay concesiones porque no hay rentabilidad. No es un tema conceptual, no es un tema de legislador. Si la tasa interna de rentabilidad es baja, con muchos riesgos, las empresas, no nos engañemos, tienen aversión al riesgo. Como los funcionarios que nos hagan trabajar más sin pagarnos o otros, no, al final todos tenemos ciertas condicionantes. Pero bueno, lo digo para que situemos que a veces pensamos que comprar al precio más bajo estamos haciendo una buena política de integridad y desde la perspectiva del resultado, que es donde medimos la integridad, y engancho con todo lo que se habló ayer, pues igual no tanto. Pero bueno, Susana, tú que has estado ahí liderando ese cambio de cultura en el sector de la compra pública, ya está en el lado de quien compra. Y por lo tanto, ¿cómo conseguir convencer, ya no te digo los políticos, ese será en otro congreso, a los gestores, y dentro de los gestores incluyo a los que se encargan de la fiscalización y el control, que son tan gestores como el que toma la decisión de implementar la solución? Todos somos gestores, también todos ayudamos. ¿Cuál sería tu receta? Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a los organizadores y patrocinadores de este congreso que me hayan invitado una vez más a formar parte de una mesa, además rodeada de buenos compañeros y amigos, con lo cual me siento francamente feliz. Antes de hablar de recetas, dos previas. A mí también me preocupa y me ocupa la compra basada en valor. Ahora me ocupa de manera un poco diferente, pero me sigue preocupando. Y aquella interrogante, que en realidad son dos, porque cuando en castellano hacemos una pregunta ponemos una interrogante al principio y una al final, en realidad son dos. Una la ha dicho muy bien Yolanda cuando ha referido, bueno, que esa interrogante tenía ese valor de que no todo tenemos que comprarlo en base a valor.
yo creo que es evidente. Pero la lente interrogante era un guiño a intentar atraernos a todos aquellos que dudan de que se pueda hacer compra basada en valor. Por lo tanto, pusimos la interrogante por aquello. Vamos a atraer a los dudosos, ¿no? Bueno, dicho esto, es muy difícil poner una receta encima de la mesa. Es decir, es verdad que la compra basada en valor, si de algo sirve o para lo que debe de servir bajo mi punto de vista, es para poder adquirir esos bienes, esos servicios, esas necesidades, cubrir esas necesidades que desde el ámbito asistencial se ponen encima de la mesa. Y si tengo que señalar a un grupo que tenga valor de verdad, el grupo que más valor creo que tiene es aquel que estamos en la trinchera de la compra pública. ¿Por qué? Muy fácil. Porque a nadie se le escapa que cualquier profesional sanitario nos va a pedir, nos va a exigir introducir aquella tecnología, me da igual que sea un equipamiento de alta nivel o un fármaco o una guía de último diseño, para poder atender de la mejor manera posible a su paciente, por lo tanto nos lo va a pedir. Y por otra parte estamos en la situación en la que sabemos, somos conscientes de que el recurso económico es siempre limitado, nos debemos a una ley presupuestaria y a un cumplimiento de una serie de normas. Por lo tanto, si alguien tenemos valor es realmente los que nos dedicamos a la compra pública, que a veces casi te dan ganas de salir corriendo, porque además tienes que cumplir con la ley de contratos. Ley de contratos que puede ser mejorable como todo en la vida, evidentemente, pero ley de contratos que nos permite clarísimamente hacer compra basada en valor, clarísimamente. No solo porque nos lo dice cuando marca los objetivos, no solo porque arranca de una transposición de una directiva donde dice claramente que hay que hacer una compra basada en valor y marca los artículos, creo recordar 77 y 68 de aquella directiva donde decía cuáles eran esos criterios en los cuales nos debemos de basar a la hora de hacer una adquisición, sino porque evidentemente, y también voy a romper una lanza a favor de aquellos interventores y aquellos asesores jurídicos que nos rodean y que nos acompañan en el proceso de compra y que también entienden que la ley lo permite. Otra cosa son, como digo, bueno, pues a veces las situaciones puntuales o de medio ambiente que nos limitan a la hora de tomar algún tipo de decisión. Dicho esta parte, ¿cómo convencerles? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo convencerles? Vamos a ver, lo primero que hay que tener es ganas. Y para tener ganas hay que tener a veces tiempo. Y no es fácil tener tiempo en el día a día de lo que es la compra pública en un centro sanitario, en un servicio regional de salud. ¿Por qué? Porque la presión, lógicamente, a la hora de elaborar muchísimos procedimientos para poder dar respuesta a las necesidades que tienen los centros sanitarios, pues nos obligan muchas veces a ir a la rapidez del procedimiento habitual. Segundo, porque no tenemos experiencia a la hora de introducir esos criterios que de verdad aporten valor, porque para que la compra pública sea de verdad una compra pública basada en valor, donde tiene que repercutir, lo ha dicho muy bien Pablo, es en el proceso asistencial. Si yo no voy a mejorar ese proceso asistencial con esa compra, realmente va a ser difícil que entendamos la bondad de ese valor añadido que debemos de adquirir a través de la compra. Porque no ponemos en duda la bondad, como también se ha comentado aquí, de un producto sanitario perfectamente comercializado en el mercado. No vamos a poner en duda para nada las características de uso de un determinado fármaco o de una tecnología. Lo que queremos es añadir algo más que permita que ese proceso asistencial que se le va a hacer a un paciente concreto realmente sea una mejora en lo que es ese proceso asistencial. Y se nos llena mucho la boca hablando del paciente en el centro del sistema, pero se nos olvida decir que tiene que ser con el paciente. Quiero decir, cuando hablamos de resultados en salud, y podemos luego hablar de esto más extensamente, los clínicos tienen muy claro cuál es el resultado en salud que buscan. Lo tienen clarísimo. Pero hay que preguntar al paciente cuál es su resultado en salud. Y hay que incorporar esa voz de ese paciente que nos diga cuál es su resultado. A lo mejor su resultado en salud es, por favor, quítame el dolor, que es lo que me impide estar sentada en una mesa para hablar en público, por ejemplo. Y por otra parte, tenemos que saber y preguntar al paciente cómo está viviendo el proceso de la asistencia. Y en la medida en que nos dé su visión de cómo está siendo su experiencia en el proceso, nos va a permitir mejorar nuestro propio proceso desde el punto de vista también organizativo. ¿Y qué conseguimos con esto? Resultados en salud, por supuesto, pero también eficiencia en el sistema. Porque también decimos que el sistema lo tenemos que hacer sostenible, pero nos quedamos en la teoría. ¿Cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo lo aterrizamos al día a día cuando somos conscientes de que tenemos presupuestos cortos, siempre cortos en sanidad, del 1 de enero al 31 de diciembre, y como se ha dicho en la mesa anterior, y a lo mejor en mayo ya te has quedado sin presupuesto? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, el del valor es el del medio, lo tengo muy claro, pero evidentemente o lo miramos en un medio largo plazo con un cambio
sistémico de voluntad desde arriba, política, para poder hacerlo, o nos quedaremos simplemente en la teoría y en el buenismo. Como también creo mucho en los de la pie, porque al final son los que mueven el mundo, hay noticias positivas. Quiero decir, en esta misma comunidad autónoma ya hay experiencias clarísimas de compra basada en valor, donde se está midiendo resultados en salud. Y se están dando pasos, me voy a referir solo a esta comunidad autónoma, en la que ya se está pensando claramente cómo meter la voz del paciente. Por lo tanto, pasos hay. ¿Que tenemos que hacer muy visibles esos pasos? Sí. Quiero decir, muchas veces el miedo a lo desconocido nos paraliza a todos. Si empezamos a ser conscientes de que ya hay experiencias en nuestro país donde se están dando esas colaboraciones, donde están haciendo expedientes ya claros, donde buscan una solución para un grupo de pacientes concretos que tienen un problema de salud concreto y donde esos contratos, generalmente mixtos, introducen suministros, servicios o disponibilidades, evidentemente iremos todos aprendiendo de experiencias concretas e iremos avanzando. Lo que está claro es que si queremos ser muy prácticos no podemos hacerlo del 0 al 100. Tendremos que ir dando pasos. Pasos sencillos, pasos fáciles, pasos que nos animen y pasos que poco a poco iremos después complicando y cumplimentando y haciendo cada vez más fuertes. Pero de inicio tenemos que empezar con cosas sencillas. Cuando a mí me preguntan en algún gestor de algún hospital y me dice, ¿tú cómo lo abordarías? Yo digo, solo 2 indicadores, no busques más. Un indicador de resultado, el que quieras, el que tú consideres, y un indicador de carácter de eficiencia. Y cuando hablamos de carácter de eficiencia nos olvidamos de algo que contamos en todas las organizaciones sanitarias, que es la contabilidad analítica, que es que sabemos cuál es el coste por proceso, que es que sabemos cuál es el coste por paciente. Cojamos ese estándar y a partir de ahí veamos si con nuestra compra pública, basada en valor, conseguimos mejorar ese proceso asistencial y por lo tanto disminuir ese coste por proceso o ese coste por paciente. Si es que tenemos la herramienta, si es que tenemos cómo medir realmente la eficiencia. Nos falta un poquito más en cómo medir el resultado. Contemos con los profesionales sanitarios que no van a dudar a la hora de decirte qué resultado en salud quieren. Y contemos con los pacientes porque tenemos que contar con ellos. Son realmente la razón de ser de nuestras organizaciones sanitarias. Y tenemos que preguntarles qué quieres desde el punto de vista del resultado, cómo lo vives desde el punto de vista de la experiencia. Y avancemos en esa dinámica. Y contarlo y hacer grupos multidisciplinares, que es romper otra barrera importante, porque normalmente trabajamos en silos. Contratación no se habla con facturación y, por supuesto, menos con la parte clínica, porque estos son otro gremio. Yo, como tengo una hibridez evidente, pues me hablo con todos, pero es evidente que tenemos que hacer grupos multidisciplinares porque cada uno va a aportar una parte y va a aportar su visión y va a ser colaborativo. Y en el seguimiento del contrato, que también se ha hablado hace un momento en esta mesa, es fundamental que ese grupo multidisciplinar siga participando en la evaluación de ese contrato que se ha puesto en valor. Y en esos grupos, no solo los gestores, no solo los clínicos, no solo el paciente, por supuesto, la intervención y la asesoría jurídica, que nos pueden ayudar y nos ayudan muchas veces a abrirnos los ojos y son expertos a la hora de una buena gestión reglamentaria del presupuesto y a la hora de una buena gestión de lo que es el cumplimiento normativo. Y se me olvida el tercero en el seguimiento, o el cuarto en el seguimiento del contrato. Es fundamental la industria innovadora. ¿Por qué es fundamental la industria innovadora? Primero, porque tiene ante sí, me parece a mí, el reto de investigar y de volcar sus esfuerzos, que no son baladís, en conseguir aquellos suministros, servicios, lo que queráis, que realmente aporten ese valor que la sociedad nos está demandando en su atención. Eso es importante. Y luego me parece que cuando son adjudicatarios de una experiencia, de un contrato basado en valor, tienen la obligación de hacer el seguimiento de manera confiada y confiable con la organización-administración a la hora de ver cómo se están cumpliendo esos requisitos y esos resultados que se prevén en el contrato para su cumplimiento. Y ayer se dijo, creo que fue ayer cuando se habló de confianza en una de las mesas. Si seguimos haciendo expedientes de contratación desde la duda del no cumplimiento del contrato, avanzaremos muy poco. Entonces, yo creo que los pliegos tienen que ser pliegos basados en una confianza de esa colaboración entre lo público y lo privado, buscando al final el beneficio social, que es ese beneficio en la eficiencia, lógicamente, en materia de salud. Bueno, han salido palabras importantes. Valor vinculado al resultado. Claro, la pregunta es, ¿qué resultado esperamos? Los resultados, ¿qué queremos con esa? ¿Qué queremos medir? ¿Cómo lo vamos a hacer?
ahí estamos mucho la digitalización, tiene que ver con la mesa de ayer. Estoy de acuerdo que los indicadores tienen que ser simples. Ha salido la palabra procesos y ahora voy a hacer una pregunta colectiva también para que respondan. Claro, yo creo que en el sector salud estamos muy acostumbrados, en muchos otros sectores también, los que están en salud, que no piensen que es un juicio negativo, sino que en muchos sectores, el sector salud hace mucha compra, a que se adquieren cosas, igual hay que adquirir soluciones asistenciales, lo cual sería un cambio también cultural, y entonces ya no medimos el valor de la cosa, sino el valor de la solución asistencial, y ahí aportaría valor, ¿no? Yo soy paciente, me pongo en el lugar y dice, ¿qué se espera? Soy paciente de otras cosas, pero entre ellas, respiratorio. Ahí tienes tu maquinita, que te la ponen y el sistema te dispone del aparato para que... Dice, ¿y cuál es el resultado que espera el sistema de esa solución? Que yo me ponga la máquina. ¿Y si no me la pongo? Saben que uno de los problemas, y esto es la pregunta, es la falta de adherencia a veces del paciente a determinadas recomendaciones, pautas, tratamientos. El que tiene un infarto va al cardiólogo y le dice, no, fuma, y dice, no fume. ¿Come mucho? Y dice, sí, pues no coma mucho. ¿Hace ejercicio? No. Y sale, se va, se fuma un puyo, se toma unos torreznos y se sienta allí a charlar. Dice, claro, el cardiólogo ha hecho su trabajo, pero el sistema se resiente, ¿no? Tenemos mucha tecnología, yo veo que tengo una tecnología muy cara, a la que no se la aprovecha de la perspectiva de resultados, porque mi médico respiratorio, que es amigo, me dice, porque me llama, él me llama para medir. Dice, a ver, ¿cuántas horas lo ha llevado? Pues lo he llevado tanto. ¿Y cómo va tu saturación de oxígeno? Va tanto. Se lo veía a la máquina, pero nadie le pasa los datos. Yo creo que en esto ya ha salido bastante antes, y ahí va la pregunta, claro, para hacer compra pública estratégica en valor, como decía Sun San Martín, hace falta tener una estrategia. Yo creo que, como la terminología militar, táctica hacemos mucha. Con las tácticas dicen los militares que se ganan batallas, con la estrategia se gana la guerra. ¿Cuál sería la estrategia para migrar a un modelo de compra pública de valor que no va a ser para todo, que no solo donde hay medicamentos, hay terapias, hay tecnología? Y si podéis aportar algún caso de éxito, venga, Javier, que te tienen aquí muy callado, que soy muy obediente y paso desde la tierra. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Voy a empezar utilizando un truco que utilizó ayer Alejandro Torres, que es decir un número, 314. ¿314 qué les suena? Y Ahí, muy cerca. No, en realidad 314 eran los participantes que había en esta sala ayer cuando yo los conté. Ahora mismo hay en España 850.000 personas en lista de espera quirúrgica, que tardan una media de 121 días en tener tratamiento. Un 30 y tantos % de ellos, más de 6 meses. Bien, estos 314 ciudadanos que había aquí ayer, yo calculé una edad media de 41 años. Nuestra esperanza de vida hoy son 83. Haciendo unos pequeños cálculos, puesto que imaginemos que todos los que estaban aquí, o los que estabais, estáis en la edad media, 41, todos con 41 años. Os quedan 42 años de vida, de acuerdo con la esperanza de vida. Bueno, pues se puede calcular que dentro de 40 años, 2050, 2060, casi todos los que estáis aquí estaréis cerca de cumplir los 90 años. Y digo casi todos, y os podría decir que si el sistema sanitario continúa trabajando como ha trabajado en los últimos años, seguramente no lo cumplirían solo la primera fila. Y lo siento por vosotros. Es decir, una fila de las 8 filas. Sin embargo, subir esa esperanza de vida es muy complicado para el sistema, porque era mucho más fácil cuando la gente se moría de un infarto con 40 años, porque entonces
ganábamos, si lo salvábamos, ganábamos 43 años de vida. Ahora, si se muere con un infarto con 70 años, ganamos solo 13. Por lo tanto, doblar la curva hacia arriba de la esperanza de vida cuesta más. Pero aún así, conseguiríamos que casi todos los que estáis aquí cumpláis 90 años. Si las cosas no se hacen bien, probablemente en lugar de una fila tendremos 4 filas, y lo siento por las otras 3. Tendremos 4 filas que no llegarán a los 90 años. Y este es realmente el problema. El problema es que estamos en un momento muy complicado y tenemos que hacer las cosas bien y no son fáciles. Empezando por los que en principio no van a llegar, que tienen, como decía el profesor Gimeno hace un momento, tienen que involucrarse en el proceso. Tienen que involucrarse, desde luego, todos los agentes también. Tiene que involucrarse la industria. Y es verdad que la industria, cuando presenta un producto, ya acredita un valor. No es suficiente. Porque el gran problema que tenemos está en el proceso. Está en que tenemos un sistema sanitario que está pensado para hace 40 años. Está en que hace 40 años la medicina era artesanal, estaba basada en el conocimiento y la experiencia de unos grandes popes que tenían la suerte de explicarla a otros alrededor. Hoy, con la cantidad de soluciones que tenemos, con la universalización de la atención, con el envejecimiento de la población, necesitamos industrializar el tratamiento de la salud. Necesitamos que todo el mundo pueda acceder cuando lo necesite al sistema. Que haya 850.000 pacientes en lista de espera quirúrgica es malo. Y es peor todavía todos los que hay en espera a un diagnóstico. En España hay, cifras de hace un par de días, 1.200.000 trabajadores de baja médica. Muchos de ellos por un problema de atención sanitaria, por un problema de proceso, por un problema de que no somos capaces de hacer las cosas mejor. Y no es un problema solo nuestro, porque estas mismas circunstancias se dan en casi todos los países europeos. Inglaterra tiene un problema incluso peor que el nuestro. En ese sentido, hay que trabajar en la optimización de los procesos, y ahí es donde eso tiene que ser considerado responsabilidad de todos los agentes que participan. Vosotros, como agentes que estáis del lado de la legislación, creo que lo habéis entendido. Pero hay otros agentes que todavía no ven que la responsabilidad de optimizar los procesos es también de la industria, de los pacientes, de los clínicos y de los gestores. Y que este tema de la compra estratégica de valor es un tema que hay que tomarse muy en serio. Os voy a poner 2 ejemplos ahora, como me pedía el profesor Gimeno. 2 proyectos que salen en España, en 2 comunidades autónomas distintas, para tratar un tema que es importantísimo, que es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, el sistema sanitario es una de las áreas donde más dinero invertimos. ¿Sabéis en qué se gasta el dinero en la insuficiencia cardíaca? Fundamentalmente en atender la desestabilización de los pacientes. Los pacientes de insuficiencia cardíaca en general, si uno los cuida, los vigila y ellos colaboran, se mantienen estables durante mucho tiempo. Hospitalizan pocas veces. Hospitalizan quizá una vez al año y muchas veces porque se les llama para revisarlos. Los pacientes que no están educados en esto, que no están seguidos adecuadamente, que además tienen diabetes y tienen insuficiencia renal y tienen que ir rebotando de una unidad a otra dentro del hospital, porque el hospital no está organizado para pacientes de insuficiencia cardíaca, está organizado para pacientes renales, cardiológicos, diabéticos, etc. Estos desestabilizan a veces 2 veces al mes y cada vez que desestabilizan bajan un escalón y cuestan un montón de dinero al sistema. Entonces había 2 proyectos y un proyecto se preocupa de poder contar con herramientas para poder monitorizar a estos pacientes y convoca a compañías para desarrollar herramientas para esto. Y el otro proyecto, en lugar de esto, lo que hace es unir
varios hospitales en España y fuera de España, unirlos con la asistencia primaria, que juega un papel muy importante en el seguimiento de estos pacientes, unirlos con las urgencias, entre todos diseñar cómo optimizar ese proceso, llamar a una serie de empresas para que constituyan un consorcio y optimicen ese proceso. Y les dice, queremos reducir el número de rehospitalizaciones de los pacientes que se ven en este grupo un 20%, que es algo que se puede medir, porque se puede medir cuántos pacientes rehospitalizan en los pacientes que se ven en un hospital. Se puede hacer seguimiento de si ese consorcio que se ha comprometido con una solución multidisciplinar para optimizar ese proceso, se puede medir si está teniendo éxito. ¿Y cuál es el problema fundamental con el que nos encontramos cuando lo ponemos en marcha? En el primer proyecto nos encontramos que desarrollar nuevas herramientas, nuevos sistemas de monitorización en casa de los pacientes, etcétera, etcétera, lleva, desde el punto de vista regulatorio, pues 7 u 8 años. En esto otro tratamos de utilizar lo que hay. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos en el segundo proyecto? Que cuando lo vamos a aplicar a la clínica, a urgencias, a cardiología, a medicina interna, a la asistencia primaria, necesitamos que toda esta gente se sume. Y el sistema no está preparado para que la gente coopere, para que coopere la asistencia primaria con el cardiólogo y el cardiólogo con el nefrólogo, etcétera, etcétera. No está preparado. Y además, el sistema prohíbe cualquier incentivación. Y en un servicio de cardiología o de medicina interna, resulta que el jefe de servicio ni tiene autoritas ni tiene potestas. Utilizo estos argumentos porque estoy aquí en este entorno. Y quería utilizar también el quid pro quo, pero me parece que no es exactamente este para los incentivos. Pero la realidad es que este es un problema. Este es un problema. El proyecto se ha desarrollado, por cierto, los dos proyectos estos y muchos otros proyectos que se están desarrollando de compra de valor, quien los ha empujado son los compradores, la administración, increíble. Yo pensaba al inicio de toda esta guerra, hace 15 años, que los problemas iban a estar con los legales, que ya sabemos que son muy esto, y con los compradores en los hospitales. Pues no es cierto, son los que mejor han evolucionado. Y sin embargo, tenemos un problema con los pacientes siguen haciendo lo que les da la gana, la educación en salud en este país, una anécdota, en la escala de la OCDE ocupamos la posición 36 en Healthcare Literacy, o sea, en alfabetización en salud, detrás de Bulgaria, seguimos sin tener clases de educación en salud, seguimos en esto, y esto sería probablemente casi tan importante como la compra estratégica, y seguimos sin tener una organización sanitaria más próxima a ese modelo industrial que yo decía, a ese modelo en el que cada día hay que ver 50 pacientes. Y si no vemos 50 pacientes, si solo vemos 40, hay 10 que están en la lista de espera. Entonces, y este es un problema de todos los agentes que participamos ahí. Y yo le pido a la industria y a los clínicos, que no es el foro, y a los que tienen relación con los pacientes, que tenemos que comprometerles para que todo el mundo trabaje en esto. Que la medida de valor no es tan complicada. Un fármaco que permita, que facilite o que impida que se produzcan tantos infartos agudos de miocardio, pues se puede medir también el valor, porque interviene, por ejemplo, en los infartos secundarios. Y los infartos secundarios son los que se llevan por delante a más gente, los segundos infartos. Y sabemos dónde están y sabemos quiénes son los pacientes, etcétera, etcétera. Se puede comprar a valor este tipo de productos, porque se pueden comprometer a decir, yo en este hospital reduzco un 20% los infartos secundarios. Y no son medidas de ese retorno complejas de hacer. Lo que es complejo es sentarse todos juntos, la industria de tecnología, la industria farmacéutica, los clínicos, definir una solución e involucrar a los pacientes. Y a lo mejor tiene una cierta complicación esto, pero más vale que lo hagamos porque si no estas 3 filas de aquí no vivirán 90 años. Bueno, después de que me los has dejado preocupados, los del fondo no, porque como no les toca,
Dicen, nosotros llegamos a los 90. Yolanda. Bueno, yo creo que estamos hablando de cosas distintas e interrelacionadas. Una cosa es la compra por valor en resultados de salud. Ahí yo tengo que tener un resultado con impacto individualizado en la salud de una persona para decir si mejora o no mejora. Otra cosa es la compra estratégica, en la que yo me puedo alinear con determinados objetivos, por ejemplo, de ESGs. Otra cosa es juntar las dos cosas, que sería óptimo. Y otra cosa, que también puede estar dentro de cualquiera de las tres que acabo de describir, es pasar de comprar productos a comprar soluciones terapéuticas. Nos pedías un caso práctico, yo creo que el mejor es el que ha dicho Javier, yo creo que ha sido el más efectivo, los dos de España, que ha llevado a cabo el Hospital de San Pau, uno de los desfibriladores y después el de marcapasos. Pero fijaros una cosa, como bien decía Javier, esto ha venido de iniciativa de la propia Administración. Pero ¿cuál fue su driver? ¿Lo sabéis? Mejorar los procesos, por supuesto, mejorar la condición de los pacientes, por supuesto. 1 millón de euros encima de la mesa para la compra de desfibriladores, aparte del presupuesto del hospital. Es decir, se ahorraban 1 millón de euros porque ese 1 millón de euros lo podían dedicar a comprar otras cosas porque ya tenían pagados los desfibriladores con el proyecto de compra de innovación, de compra pública de innovación en este caso, que venía subvencionado por la Unión Europea. Es decir, es tan triste que necesitamos que nos pongan dinero encima de la mesa para demostrar que las cosas que creemos que funcionan van a funcionar. Y no lo estamos generalizando en nuestros presupuestos ordinarios. Ha apuntado Javier otro problema, yo creo, muy importante que se produce en todos los procesos en los que pretendemos pasar de la venta de un producto concreto a una solución terapéutica compleja. Y es que no hay, por suerte, ningún operador económico en España que sea capaz de suministrar todos los productos de una misma solución terapéutica y todos los servicios involucrados en esa solución terapéutica. Esto donde nos lleva, como decía Javier, a crear consorcios, consortium agreements. Y aquí tenemos problemas. Uno, por cuestiones de competencia. Vuestros compliance officers, los que estéis en industria farmacéutica, bueno, los que estéis en empresas que trabajan con y contra la administración, vuestros compliance officers os dejan relacionaros mucho con vuestros competidores, porque para llegar a acuerdos con ellos tenemos que tener su visto bueno. Tenemos problemas de regulatoria. Tenemos problemas de regulatoria farmacéutica de productos sanitarios, porque yo si estoy vendiendo medicamentos no puedo tener intereses, ¿no?, en la prescripción, y tenemos problemas de acceso a datos, porque además hemos tenido cambios de criterio en el acceso a datos y en la interpretación del Reglamento General de Protección de Datos. Y luego, claro, ponerse de acuerdo. Si ya cuesta poner de acuerdo a la Administración con un proveedor, imaginaros con el consorcio y los partners del consorcio entre ellos, que normalmente son grandes multinacionales, cada uno con sus términos estrictos y sus condiciones generales de contratación, que para cambiar una coma te tienes que ir, no sé, a la central que está en no sé qué otro país, y que además se están juntando con proveedores de servicios con un lenguaje completamente ajeno a la venta de molécula, a la venta de un medicamento o a la venta de un producto sanitario, y que además en algunos supuestos están incorporando alguna startup que es la que aporta la solución tecnológica que permite, ¿no?, el registrar, medir, valorar o por lo menos el hacer la extracción de datos. Es decir, si queremos ir más rápido, no sé si con esta complejidad lo vamos a conseguir, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Preguntabas inicialmente, Chema, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para mejorar un sistema? Yo creo que Susana lo ha dicho muy bien. Hay una parte que tenemos que explicar, tenemos que evangelizar y explicar que estas soluciones son posibles, dos, que son legales, artículo 34, principio de libertad de actos, artículo 35, el precio tiene que ser determinado o determinable, ¿no?, la forma de determinarlo, y el 102.6, ¿no?, por cuestiones de rendimiento en la ejecución o en la performance del contrato. Y luego tenemos un tema, salió ayer en la penúltima mesa, de profesionalización. Es decir, tenemos que formar a todos los stakeholders y tenemos que tener la capacidad de respuesta formada por parte de los proveedores, que yo creo que más o menos lo están, básicamente porque tienen libertad para contratar. Cuando quieren hacer un proyecto nuevo pueden contratar a cualquier persona del mercado que tenga esa formación, pero creo que en el sector público tenemos un problema, y es que cuando necesitan contratar a alguien y no les han creado la plaza y no está el concurso de oposición y todavía no se han presentado, tienen que tirar de bolsa de interinos. Y el otro día me comentaba un gestor que estaba desesperado porque le habían dado un historiador para ocupar un cargo de salud pública. Decía, no sé por dónde empezar a formarlo. No, lo mismo nos puede pasar con la contratación. Por tanto, formar. Una vez formados, tenemos gente muy buena en los servicios de contratación, retengámoslos, porque se van a ir, nos los van a quitar. ¿Y cómo los retenemos? Les tenemos que dar más formación, les tenemos que promocionar, si cabe, se puede, o el sistema de esa carrera profesional
lo permite, hay que escucharles, porque ¿no? están trabajando en el día a día y pueden aportar soluciones, y luego si se van a ir tenemos que tener soluciones que permitan que esas personas hagan una transferencia de tecnología, de su know-how, de su acervo, de su conocimiento, de todo el tiempo que llevan en ese servicio de contratación, para que el que los suceda y al que hayan formado, ¿no? aquella típica estrategia del aprendiz y el maestro, puedan llegar a hacer las tareas que estaba yendo aquella persona que se vaya, pero sin profesionalizar al sector público, me parece que va a ser un poco difícil llegar a hacer una implantación generalizada de esta estrategia. Bueno, puestos a profesionalizar, yo creo que a todos los actores. Yo creo que a veces decimos que es la profesionalización del sector público. En el sector público creo que hay mucho talento mal organizado, que es otra cosa. Tenemos un programa de organización que algún día en otro congreso podríamos hablarlo. Tenemos una atomización administrativa, pero creo que el sector público español, y no lo digo, estoy convencido, tiene mucho talento. La empresa también tendría que empezar a profesionalizarse en este campo, porque claro, para hacer estrategia tiene que haber un diálogo, y a veces son monólogos. La empresa no sabe las reglas de juego y le quiere vender algo en contra y a la inversa, ¿no? Yo creo que allí también la estrategia de profesionalización pasa por algo más holístico. Pero bueno, Pablo, lo digo también por defender que a veces parece que mandamos un mensaje como muy crítico, como que faltase. Yo creo que es un problema de organización, no ni de vocación, ni de compromiso y tal, sino a veces equipos que ha salido aquí muy poco horizontales, estamos todos muy separados, o sea, no hay esa comunicación, porque cuando se han hecho equipos horizontales con la misma gente ha funcionado muy bien, con lo cual no es un problema ni de compromiso ni de talento, sino a veces de que el sistema organizativo te permite hacer cosas que si las haces, los empleados públicos con las empresas y en colaboración público-privada funcionaría bien. Pero bueno, Pablo, tú que estás en el sector de procesos, ¿cómo lo ves? Eres jurista. Yo, para los que estáis en el sector público, a mí hay un precepto que siempre decía, Mayason, cuando estamos en el Tribunal de Contratos, ¿lo recuerdas? Sería nuestro artículo 28, el informe de necesidad y conveniencia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos conviene? ¿Hacia dónde podríamos ir? Porque lo que antes era necesario ha podido cambiar. Pablo. Pues yo os voy a dar un dato. En la Unión Europea cada 30 minutos se registra una patente de tecnología sanitaria. Imagínense ustedes que en este ratito que estamos aquí se han patentado 4 nuevas tecnologías sanitarias, 4 nuevas invenciones de tecnología, que esto van a generar presión al sistema para incorporarlas, para que los pacientes puedan tener nuevas soluciones para el tratamiento de su enfermedad. Pero tú me hablas de procesos, Chema, y yo, hablando de procesos y hablando de contratación y hablando de modelos de compra y hablando de valor, me gustaría poner de manifiesto algún detalle. En primer lugar, pues la estrategia parece que viene de arriba, de los consejeros de Hacienda, que son quienes lideran la sanidad. Ah, no, perdón, que me he equivocado. Me refería a los consejeros de Sanidad. La sensación que tenemos desde la industria, estoy muy de acuerdo con Javier, tenemos que dar un paso adelante, también desde la industria para favorecer este tipo de modelos y para cambiar los procesos, pero cuando hablamos de procesos y de cambiar modelos de atención al paciente y de buscar eficiencias y de maximizar los resultados en salud, Susana hablaba de un concepto que era el de la confianza, que es muy relevante, porque este tipo de nuevos modelos de compra basada en valor y esta transformación de procesos, en muchos casos lo que observamos desde la industria es que el vector de decisión, el driver que mueve a la administración es trasladar los riesgos a la empresa. No es compartir los riesgos, sino es simplemente, oye, asume tú todos los riesgos. Y voy a poner un ejemplo, porque podemos estar aquí hablando de lo divino, pero es bueno también hablar de lo humano. En España hay más de 1 millón de pacientes que tienen terapia respiratoria domiciliaria. La administración contrata con una serie de compañías que proveen de tecnología, tienen personal sanitario, monitorizan a los pacientes, les dan formación, les cambian el fungible del equipo, les hacen la renovación tecnológica, tienen un servicio 24/7, es decir, son unas compañías que aportan una serie de valor añadido al sistema que permiten que el sistema cuente con una serie de compañías que tienen presencia en el domicilio del paciente y permiten el control de la enfermedad. Pero claro, fíjense ustedes, les voy a poner algún ejemplo de cómo se contrata en algunas comunidades autónomas, donde, por ejemplo,
Le llegan y dicen, oye, vamos a ir a un modelo capitativo, donde yo voy a coger a la empresa y le voy a pagar por la potencial población que pudiera usted atender, de manera que la empresa recibe el mismo incentivo o la misma retribución, trate a un paciente o a 50, donde la empresa no tiene ningún tipo de capacidad de controlar la demanda porque es el neumólogo el que prescribe la terapia, donde la empresa sí que es cierto que tiene un incentivo, que es mejorar la adherencia del paciente, porque sabiendo que teniendo un paciente más adherente y más cumplidor, el paciente estará más controlado y, por tanto, tendrá menos situaciones en las cuales tendrá que interactuar con él. Pero, en definitiva, la administración lo que dice es, oye, aquí tengo 1 millón de pacientes, encárgate tú, pero yo te voy a pagar lo mismo. De manera que cada vez va cargando de más capas de servicio a la compañía, pero también, y aquí hay mucho jurista, a la hora de la elaboración del presupuesto máximo de licitación hay que analizar los costes directos e indirectos. ¿Y qué observamos desde la industria? De que cada vez te van metiendo más servicio, más actividad, pero el presupuesto es el mismo, o como decía Chema, ya te cogen y te bajan un 30% porque ya van descontando la oferta que van a hacer los competidores. Por tanto, yo creo que tenemos que cambiar y empezar a mirar el medio y largo plazo. Si queremos transformar los procesos asistenciales, no podemos mirarnos la licitación en términos de cuánto me voy a ahorrar, porque el problema es que la sanidad se gestiona desde un Excel, la mayoría de los casos, pero un Excel que solo mide euros, y tenemos que empezar a medir otras cosas, y tenemos que empezar a invertir y encontrar eficiencias y retornos en salud y económicos, pero en el medio y largo plazo, que es donde están verdaderamente las eficiencias. Y Javier ha puesto un muy buen ejemplo en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, donde trabajando de manera colaborativa los servicios sanitarios con las compañías del sector de tecnología sanitaria, se ha conseguido transformar un proceso asistencial, cambiar una forma de abordaje de la enfermedad. Pero esto requiere de inversión por parte de las compañías, de seguridad jurídica y no de convertirlo en un modelo en el que la Administración lo que quiere es trasladarte su problema, trasladarte el riesgo y que como compañías asumamos todas las ineficiencias que pueda tener el sistema. Luego le dejaré a Javier, pero para que hable Susana en el turno que quiera hacer una réplica. Susana. A ver, como muy bien ha dicho Javier, tenemos organizaciones montadas para las patologías agudas y lo que realmente tenemos cada vez más son pacientes crónicos, lo cual significa que la sostenibilidad del sistema lo tenemos más que, entre comillas, dudoso, ¿no?, en el medio o largo plazo. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Decía Pablo que no sé cuántas patentes por minuto, ¿no? Pues eso, una cada 30 minutos. Podéis imaginaros la presión que puede tener un gestor de un hospital cuando le llega el jefe de servicio de turno y le dice que acaba de salir y que lo quiero. ¿Vale? En fin, eso por ahí. Luego habéis hablado de los órganos de contratación. Vamos a ver, una cosa es que sea buenísima la profesionalización, y yo me sumo a esa idea de profesionalizar a los órganos de contratación y a muchos más que están alrededor de lo que es la administración, que también requieren una profesionalización. Pero no pongamos en duda que en los órganos de contratación y en los órganos que contratan habitualmente la administración, como decía Chema, hay muchísimo talento, hay mucha experiencia, hay mucho compromiso y hay mucha capacitación ya. Con lo cual, no pongamos a cada uno en el sitio que yo creo que le corresponde. Por otra parte, hay que romper rutinas, y decía Pablo que a veces todo el riesgo se le pasa al proveedor, y es verdad, a veces ocurre. A veces es mejor volver a sacar ese expediente reiteradamente ya conocido de la misma manera, porque ¿para qué nos vamos a poner a pensar que cada paciente requiere en su proceso asistencial una terapia diferente, aunque sea insuficiencia respiratoria en todos los casos? Pero requieren cosas diferentes, pero claro, esas cosas diferentes significa poner una tarifa diferente. Esto ya empieza a complicar el tema. La cápita, ya está. Me voy a la cápita y voy más rápido. Y efectivamente pero en realidad no estamos valorando el proceso asistencial. En realidad no estamos valorando el proceso asistencial, que no es otra cosa que decir, oye, dentro de los pacientes que tienen problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria, y necesitan, por lo tanto, un servicio que mejore su estado respiratorio, unos van a requerir unas determinadas cosas y otros van a requerir otras determinadas cosas. Con lo cual, no solamente no estamos viendo el expediente desde el punto de vista de lo que aporta en valor en el proceso asistencial, sino que tampoco estamos midiendo lo que supone hacer un proceso asistencial adecuado a cada paciente, que probablemente nos va a evitar pues la asistencia a urgencias, como se ha dicho aquí, u otra serie de cosas. Por lo tanto, al final estamos en un
entre todos, intentando resolver algo, pero no nos terminamos de poner de acuerdo porque nos cuesta mucho lo que decía al principio, sentarnos de manera colaborativa y preguntar cómo queremos hacer esto, porque al final nos va a afectar a todos, independientemente de que seamos gestores, paciente puntualmente, o de la industria o de la administración. Es que da igual, al final nos va a terminar afectando a todos. Y puestos a poner ejemplos, más allá de los que ya se han dicho aquí, a mí me gusta mucho uno que se hace en esta comunidad autónoma y que está ahora mismo en proceso de ejecución y del que tengo mucha curiosidad por saber cuándo termine, cómo va a terminar. Y es un proceso asistencial clarísimo, donde lo que han hecho ha sido coger una serie de pacientes que tienen un problema, en este caso cardíaco, ¿vale?, de arritmias. Y entonces ellos, a la hora de licitar este expediente, han dicho, bueno, vamos a buscar la atención integral de pacientes que tienen problemas de arritmia. Y cada paciente tendrá un problema de arritmia diferente, con un estado de gravedad diferente, con una edad diferente, con una actividad profesional diferente, pero todos tienen problemas de arritmia. Y cuando se han puesto a diseñar eso, se han sentado todos. Por supuesto la administración, la parte económica, la parte contractual, por supuesto los clínicos, por supuesto la intervención, por supuesto la asesoría jurídica, que al principio además la intervención y la asesoría jurídica decían estos que quieren montar aquí, en esa desconfianza que también la hay dentro de la propia administración, no solo hacia el externo, que también la hay, evidentemente, sino hasta hacia el interno. Es decir, el interventor puede dudar de repente de que el gestor diga, no, es que voy a sacar un expediente que lo vamos a pagar en resultados en salud. Pues hay que romper la desconfianza y pasar de la D a la C de confianza corriendo, que también es con C. Y en ese expediente lo que buscan es la solución para esos pacientes, para cada uno de esos pacientes. Y evidentemente en ese procedimiento han metido lo que habitualmente hubiéramos comprado cualquiera, que es la cacharrería de las arritmias. El suministro, pues lo han metido, claro. Y han metido el servicio, y han metido una monitorización. ¿Por qué? Porque si tú tienes la posibilidad de monitorizar a un paciente y pensar cada uno de vosotros que tuvierais un problema de arritmia, tendríais la tranquilidad de saber primero que estáis monitorizados y que si vuestro médico encuentra que esa arritmia de repente vuelve a no revertir o tener alguna sintomatología, no tenéis que estar pendiente de que tenéis la cita para el día 18 de marzo, sino que os va a llamar inmediatamente y va a decir, ven. Y el que está bien no le va a hacer ir a la consulta. Por lo tanto, estamos evitando costes de proceso asistencial añadidos, no solamente en la mejora del paciente concreto, sino de la propia organización, porque no va a recibir pacientes en urgencia que no necesita recibir y no va a tener que hacer consultas simplemente porque toca cada 3 meses, según no sé qué protocolo, que vea a mi paciente que tiene un problema de arritmias. Por lo tanto, es un ejemplo claro de cómo se pueden abordar las patologías desde el valor, evidentemente introduciendo todos estos factores, pero con la colaboración de todos los que formamos parte de alguna manera de ese proceso de atención. Y si no nos convencemos de que lo podemos hacer y si estas cosas no las contamos, evidentemente va a ser muy difícil que sigamos avanzando. Y vuelvo a lo que decía al principio, ¿en qué nos tenemos que fijar? Porque decía Chema, necesitamos una estrategia. Claro, ojalá tuviéramos una estrategia, pudiéramos sacarla aquí y lanzarla para que todo el mundo la siguiera, ¿no? Pero yo creo que a la hora de buscar una compra basada en valor, la estrategia tiene que basarse en buscar aquellos procedimientos asistenciales, aquellos procesos de atención que son más relevantes. Y eso lo sabe cualquier organización sanitaria. ¿Cuáles son los más relevantes? Porque afectan a un mayor número de pacientes. No solamente porque afectan a un mayor número de pacientes, sino porque muchas veces son los más complejos. Pues focalicémonos en ese tipo de procesos. Porque, claro, la pregunta es, ¿y por qué proceso empiezo? Pues busquemos una relación ABC de procesos relevantes y procesos complejos. Evidentemente, ideal. Y si tenemos un servicio que está muy predispuesto, si los cardiólogos del hospital X están más predispuestos que los nefrólogos, ¿por qué no voy a empezar con la patología cardiológica? Porque ya estoy teniendo un pool de profesionales sanitarios que están predispuestos a arremangarse y a empezar a buscar cómo solucionar el proceso de atención de sus pacientes. Anteayer estuve en una reunión y contaron una cosa simpaticísima que a mí me encantó. Pacientes de rehabilitación, pacientes que tienen que ir a rehabilitación de todo tipo, traumatológica, cardiológica, lo que queráis. Presión asistencial de ese servicio, algo así como 1.800 pacientes día. Yo decía, imposible. Y yo soy de hospital. Decía, 1.800 pacientes día. Claro, la lista de espera os podéis imaginar. Bueno, pues han puesto un sistema de funcionamiento en valor de la manera que están reduciendo los tiempos de asistencia y el paciente, además de que se le recibe antes, se le atiende igual o mejor, porque además ha metido tecnología, con lo cual es muy bueno, que la tecnología ayuda, evidentemente. Han reducido la lista de espera. Es que también tiene que estar contento el gerente, porque eso es dinero.
Quiero decir, si tú estás reduciendo lista de espera, no ya es prestigio para el servicio, que también, y para el hospital, es que estás reduciendo el gasto, porque al final con tu presupuesto estás abarcando un mayor número de población a la que le puedes atender en calidad y en tiempo y forma. Por lo tanto, yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y si además hay trabajos previos, como el ejemplo que he puesto hace un momento de un hospital de aquí del sistema andaluz, o de otros sitios, donde ya tienen definidos incluso cuáles son los indicadores que se tienen que medir en esa patología, tampoco nos pongamos todos a inventar la rueda otra vez, porque entonces volvemos a empezar de cero. No, si ya lo han hecho, voy a trasladarlo a mi ámbito. Si ya existe una organización nacional o internacional, me da igual, que ya ha definido determinados criterios que me van a poder servir para medir el valor, apliquémoslos y empecemos. Pero yo creo que tendríamos un poco que ordenarnos, no desgarrarnos demasiado las vestiduras en el sentido de verlo como algo muy complicado e ir dando pasos día a día para poder avanzar en una atención basada en valor, que en el fondo es lo que queremos todos si caemos malitos. Que nos atiendan a tiempo y nos atiendan bien, sencillamente. Y no me enrollo más. Bueno, muy interesante. Ahora les voy a hacer una pregunta, reflexión triple, que ellos no lo saben, no me la habían pasado ellos, es lo que tiene que el moderador sobrevenga, en temas que creo que son de interés, que tienen que ver mucho con qué estrategia tenemos, queremos ahorrar presupuestariamente o tener mejores resultados. Según que decida, optar por un modelo u otro, ¿no? A mí me gusta recordar, por ejemplo, en Baleares, en medio de Teresa Modeo, tenían una estrategia de intentar conseguir los mejores servicios sociales a las personas en les Isles Balears, ¿no? Entonces, esa era una estrategia. Entonces, se llevó a la ley, se pactó con todo, con el sector, distintos sectores. Ya no es colaboración, yo pienso, y ahí voy a introducir la palabra de cooperación. A mí me gusta más cooperar porque se implica que todos vamos en el mismo carril para satisfacer esos principios de interés general, y se limitó por ley al 20% el criterio del precio de los contratos. Citaba a Teresa, porque muchos la conocéis, estaba en la Intervención General de Baleares, y Baleares no quería que se bajase el precio porque tenían un estudio de costes y lo que querían es tener a los pacientes, en este caso la persona que necesitaba residencia o asistencia social, lo más satisfechos posibles con la asignación presupuestaria, no buscaban ahorrar. Si yo he asignado 5 millones de euros en mi presupuesto y me creo la política presupuestaria de que asigno 5 millones, ¿cómo consigo movilizar esos 5 millones de la forma más eficiente, con el mayor consenso político y con mejor resultado de calidad? Ellos miden la satisfacción y los ancianos no los cambian cada 4 años de residencia porque se licita, aunque sea más bajo, sino que les dejan estar y el nivel de competencia es por calidad. Lo digo, ¿cómo lo veríais eso en el sector salud? ¿Cómo conseguir también? Claro, decimos, la salud tiene que ver mucho con la equidad. Y el sistema de salud, me diréis que está en comunidades autónomas, que es verdad, la competencia, pero la ejecución de la competencia igual tendría que no distorsionar ese principio de equidad, y ahí lanzo una pregunta vinculada a lo anterior: ¿en qué casos podría ser interesante compra agregada? No he dicho compra centralizada, compra agregada, que es distinto. Es una posibilidad que nos da el marco normativo y que no se utiliza. Es decir, ¿cómo conseguimos eficiencias? Porque además la compra agregada para el sector industrial, para la empresa, tiene muchas ventajas. Les hacemos concurrir a mini licitaciones porque vamos dividiendo, cuando es posible tener más eficiencias en compra agregada, ¿no? Y en qué medida también, y ya con esto tenéis variedad de opciones. Claro, yo creo que la compra pública de valor, aparte de qué queremos medir, por supuesto la mejora de la salud, pero también políticas públicas. Se decía ayer, lo comentaba en su magnífica intervención Elena Fonseca, es decir, ¿qué es lo que buscamos? No solo satisfacer una prestación directa, que también, sino políticas públicas. ¿Cómo vincular esa compra pública de valor con los criterios ESG de Naciones Unidas, de entorno, sostenibilidad, gobernanza, y si pueden ser una palanca de cambio para que podamos reindustrializar nuestro sector en Europa, el sector salud, que es muy grande y muy transversal, no solo piensen en las farmacéuticas, donde los datos, a mí que me gusta lo de los datos,
nos dicen que es un sector que genera muchísima riqueza, que genera calidad de empleo, que genera valores y que a veces demonizamos como si fuese el malo de la película y que igual tenemos que verlo de otra forma distinta. Os he dejado estas referencias para que... venga, Javier. Me dice que me tengo que mover el reloj, luego les haremos hacer ejercicios para que se cuiden la salud y así contribuimos todos a estar mejor. ¿Puedo volver un minuto sobre la traslación de riesgo a la industria? Que yo creo que es un tema interesante. Me encanta que Pablo haya sacado este tema de las terapias respiratorias. Es un tema que la verdad es que ya llevo unos cuantos años que no estoy en él, pero sí que estuve en su momento, ¿no? Y creo que está muy bien traído porque es uno de los temas que se beneficiaría de trabajar en el proceso transversalmente. No sé si conocen lo que son las terapias respiratorias domiciliarias, es el famoso CPAP para los pacientes que tienen apnea del sueño y consiste en que tienen que dormir con un dispositivo que les inyecta aire por la noche y tal. Algunas comunidades autónomas hace años, no sé si esta es la situación hoy, pues a petición probablemente de los sindicatos o de alguna cosa de estas, comenzaron a pagar la electricidad que este dispositivo consumía en la cabecera de los pacientes. En un momento determinado se comprobó que la adherencia al tratamiento, porque no es un tratamiento cómodo, no sé si alguno lo ha tenido alguna vez, pero tienes que dormir con un sistemita, tiene su aquel. Y la adherencia a veces, en una sociedad que está muy poco educada en salud, que le dedica poca atención a estas cosas, es baja. Ante esto, ¿dónde estamos creando valor y dónde estamos tirando valor? Desde luego los pacientes no tienen la terapia, no tienen adherencia. El sistema está gastando por cada paciente y bueno, la industria en este momento no se queja, ¿no? Claro, cuando el sistema se da cuenta de que tiene un problema con esto, en lugar de decir, vamos a optimizar el proceso, vamos a ver qué pacientes lo están utilizando más del 80% del tiempo, vamos, si no, a formarles y si no, a retirárselo. Y luego lo de pagar la electricidad es mala idea. En ese momento es donde probablemente repartimos el riesgo, porque entre tanto la industria seguro que no protestaba porque hubiese pacientes que no tenían la adherencia. El verdadero traslado de riesgo a la industria está precisamente en lo que comentaba Pablo de las patentes. 2 patentes a la hora. Actualmente trabajo en estos temas, soy director del clúster de biomedicina de la Comunidad de Madrid. Y la mayor amenaza que tenemos en la innovación, en la investigación, y creo que hay una mesa ahora de compra estratégica en la investigación o en la innovación, la mayor amenaza que tenemos es que más del 90% de los proyectos de investigación que se financian no llegan y no llegarán nunca a mercado. O sea, la mayor amenaza que tiene realmente la industria es que mucho dinero del que está poniendo en investigación, muchas veces también dinero público que se está poniendo en investigación, no llegará nunca a mercado. ¿Y cómo es posible esto? Pues por 2 razones. Primero, porque probablemente no se investiga sobre lo que realmente el sistema está necesitando y quiere pagar. Y segundo, porque el sistema está hasta aquí. Y entonces los gerentes del hospital se ponen así y dicen que la innovación, el producto nuevo, si puede ser, lo introducimos dentro de 20 meses, en lugar de mañana. Claro, esto sí que es trasladar riesgo a la industria farmacéutica, cuando se tarda 5 años en incorporar un producto. Y luego sobre el tema que se me ha olvidado ya, los casos de compra agregada. Yo creo que, digamos que la provisión en salud da para todo, da para casos de compra agregada, donde tiene sentido. En el caso que yo he estado presentando, de lo que es donde se consume una parte muy importante del presupuesto, que son los pacientes crónicos, yo no hablaría de compra agregada.
de lo que hablaría es de que cada vez que se hace una solución, es una solución que se desarrolla con unos clínicos concretos, en un sitio concreto, con unos gestores concretos y una industria concreta. Lo que tenemos que facilitar es extender las buenas prácticas. Es que cuando hay algo que ha demostrado que puede ahorrar 40 millones en la insuficiencia renal en el hospital de Valdebrón, pues haya interés por parte de otras unidades en trasladar esto allí. Eso es compra agregada también. Y en cuanto a cómo vincular la compra de valor con los ESGs, bueno, yo creo que algo estamos haciendo, aunque todavía vemos cosas como lo que ha pasado durante la pandemia, que hemos financiado compañías que hicieran EPIs o mascarillas y luego hacemos concursos en la comunidad autónoma y se lo compramos a los chinos. Y cerramos las empresas que hemos creado por unas diferencias de unos euros que, si hubiésemos tenido en cuenta el impacto medioambiental de trasladar las mascarillas desde Shanghái hasta Madrid, pues a lo mejor habríamos tomado una decisión distinta. Dejo el paso a Yolanda, pero también como reflexión, con esto de los equipos que citaba. Fijaos, ¿y cuánto vale un equipo? Cada equipo, yo tengo uno, vale 3.000 euros el equipo. Tienes que tener uno, como no es de arnea otra cosa, el de reserva porque se consideran vitales, el equipo. Claro, es muy importante que yo lo utilice porque además si no lo utilizo, tendré patologías que gastará el sistema. Las especificaciones técnicas están en el equipo, pero no en las mascarillas. Y te dan la mascarilla básica. Yo que he pasado por el problema de la adherencia es que puedas dormir o no por la mascarilla. Y por un diferencial de mascarilla de 30 euros, en muchos casos, porque no lo hemos previsto y esto es comprobado, pues utilizas o no utilizas. Yo tengo la suerte, y te digo, de que la compañía X me ha facilitado la mascarilla que no vende en el sector público de salud porque han considerado que el paciente es un quejica y que aguante con la mascarilla aunque le salgan ampollas y tal. Creo que allí también los gestores dicen, a ver, es integral. Tú no puedes comprar una máquina ya de muchísimo valor, con muchísimas capacidades y tienes que... Y en lo que vale poco, que es esencial. Es esencial. Lo digo porque a veces le echamos la culpa a las compañías de la máquina de la adherencia y dice, claro, a veces que en la necesidad nos hemos olvidado de algo que parece que pesa poco y que sin embargo es decisivo. Pero bueno, no he podido... Yo gracias a la industria puedo dormir bien, pero los primeros días estuve a punto de tirar la máquina. Es que no te falte de nada, Chema. No. Yo soy como una especie de Sambos que prueban conmigo las cosas y... A ver, Yolanda. Muy bien, gracias. A ver, muchísimas cosas. Yo quería empezar también en el sentido que ha hecho Javier. Me ha gustado mucho la constatación que ha hecho Pablo. Lo siento, son cosas del directo. De que en los acuerdos de riesgo compartido se están básicamente trasladando los riesgos a la industria. El otro día vi un artículo que hablaba de acuerdos de ganancias compartidas y me cogió un ataque de risa, porque es un eufemismo. Lo de la ganancia compartida no lo acabo de ver por ningún lado. Por otro lado, ¿qué estrategia tenemos? ¿No? La mejora del servicio, la mejora presupuestaria, era una de tus preguntas. A mí me gustó que durante la ejecución de los Next descubrimos que podíamos licitar sin valorar el precio. Es decir, si a mí me van a dar 1 millón de euros, me lo voy a gastar. Y, por tanto, el precio no es un criterio de adjudicación porque lo que voy a hacer es comprar o con más calidad o más cantidad de producto por ese millón. Por tanto, fue un descubrimiento que parecía que era nuevo, pero estaba en la ley de contratos. Es decir, no hay ningún artículo que diga que el criterio objetivo siempre tiene que ser la reducción del precio. Yo me pongo ya fuera del contexto de los Next, como gestor, ¿no? Ahora ya no lo soy, pero como gestor de compras, tengo un presupuesto. ¿Qué sentido tiene ponerle un valor muy alto al precio? Si con eso consigo solamente una reducción de precio, lo que voy a conseguir es que me traigan probablemente no la última tecnología, no voy a comprar un mayor número de productos, no voy a comprar mejor calidad de productos y me voy a tener un remanente que sí, muy bien, me voy a poner una chapa de que he ahorrado y luego ese ahorro, ¿dónde se va? ¿Se queda en mi departamento o alguien hace una modificación presupuestaria y se va a otra consejería? Es decir, ya que lo tengo asignado en mi presupuesto, voy a comprar más y mejor, entiendo, debería ser la regla de hacerlo de esta manera. Me ha hecho gracia cuando también Javier decía cómo vincular, ¿no?, la compra pública de valor a los ESGs.
En estos momentos estamos empezando a aplicar la Directiva de Diligencia Debida, que precisamente lo que pretende es monitorizar el cumplimiento de precisamente los ESG, ¿no?, medioambientales y de respeto a los derechos humanos de toda la cadena de producción, ¿no?, de toda la cadena de suministro en cualquier proceso industrial. Y se da la paradoja de que estamos comprando a los chinos porque los chinos no tienen esta directiva. Tú, cuando tienes que establecer una reunión con un chino, a él no le preocupa si contaminan más o menos. Él lo que quiere es precio. A él no le preocupa si tú usas niños para coser los productos, como si son pequeños, mayores, o no me importa, vamos, tienen madre, tienen padre, ¿a quién le pagas? Es que le da exactamente igual. Y esta es una paradoja que tenemos. Es decir, estamos implementando un montón de cosas, estamos llenándonos de un buenismo que además lleva una carga y una complejidad implantar estos sistemas dentro de la Unión Europea, cuando resulta que el mundo no está del todo alineado con todos estos. Y el mundo es global, por cierto, no está del todo alineado con nuestros posicionamientos. Y ya por último, también lo que decía Javier con la innovación, yo ya asesoro varios institutos de investigación, mentorizo algunas startups y estoy en el board de IT Health, que es la entidad que a nivel europeo reparte los fondos para incrementar la tecnología, ¿no?, para dotar de tecnología innovadora al sector sanitario. Y una de las cosas que vemos en la generación de patentes es capacidad inventiva, por suerte, tenemos más de la que creemos. Pero hay un elemento muy importante, es aquello que estamos inventando tiene valor, es necesario, es una prioridad dentro del mercado en el que le queremos introducir, porque cada uno, su cuento le es muy importante y cada uno dentro de su especialidad para él le soluciona un problema. Pero uno, con las prioridades de limitación presupuestaria por un lado, dos, los silos que tenemos, porque la parte de gasto en producto no se habla con la parte de gasto en asistencia, tres, las necesidades detectadas a nivel más macro, incluso más metro, no necesariamente van a coincidir con la invención que ha generado alguien desde su centro de investigación, que se crea que es muy importante para él y para su trabajo, pero que a lo mejor no va alineado con el go-to-market inmediato que pueda tener esa invención. Pablo. En primer lugar, nos hablabas del ejemplo de Baleares, de este 20% máximo que el precio podía representar en términos de criterios de adjudicación. En el sistema sanitario se nos llena la boca decir que queremos comprar calidad, cuando en realidad es francamente difícil encontrar licitaciones en las que el precio sea inferior al 50%. Por tanto, mi reflexión inicial es: debería blindarse por ley que en el sistema sanitario, para comprar productos o servicios sanitarios, los criterios de adjudicación, el criterio de precio no debería pesar ni el 50%. Eso es nuestro posicionamiento claro. Dos, creo que tenemos también que tener presente que hay otro factor relevante a la hora de preservar la calidad de lo que se compra, que no solo son los criterios de adjudicación, que son muy relevantes, también es la fórmula. Porque si resulta que utilizamos una fórmula en la que luego la valoración de los criterios de calidad pues es como cogerte un papel de fumar, porque el que te baja un céntimo, el peso que tiene es muy significativo, es algo que también hay que considerar. Hablabas de la compra agregada en términos de equidad. A mí la música me encanta. Me encanta la equidad, creo que tenemos todos los que operamos en el sistema sanitario la responsabilidad de llevar la mejor tecnología y la mejor atención a los pacientes. Creo que la compra agregada puede permitir además encontrar economías de escala. Creo que puede facilitar el acceso de que todos los ciudadanos, con independencia de su código postal, accedan a la mejor tecnología. Pero, donde entramos en la parte de los riesgos, la compra agregada a veces tiene cierta tendencia a simplificar. Y cuando digo simplificar es que dicen, bueno, pues entonces yo, ¿para qué voy a necesitar a 20 proveedores de prótesis? Ya me quedo con 4. Y claro, ya me quedo con 4 es una visión tan cortoplacista que, primero, restringe la competencia, hace que tengas menos operadores económicos que quieran competir. 3, simplificas en el sentido que dices, bueno, es que es lo mismo, no es lo mismo el servicio que te puede aportar una compañía que otra. No es lo mismo la formación, no es lo mismo la técnica, y sigo con la prótesis, por poner un ejemplo, prótesis de traumatología. No es lo mismo la técnica quirúrgica o lo instrumental que se utiliza para implantar una prótesis de una compañía que de otra. En definitiva, yo creo en modelos de compra agregada que permitan la homologación de todos los proveedores, que permitan establecer cuál es el precio al que yo quiero comprar y a partir de aquí que cada hospital tenga, o cada profesional tenga la posibilidad de poder escoger con quién trabaja. Y en cuanto a la parte de los criterios ESG y su incorporación en la compra pública, es evidente que tenemos que trabajar para dejar una sociedad mejor, un planeta mejor a los que vienen detrás. Eso es incuestionable.
Pero también tenemos que ser conscientes que avanzar en criterios medioambientales no es barato. Y creo que es relevante que lo tengamos en cuenta, porque supone transformar procesos productivos, porque supone transformar y abandonar el plástico para ir a otro tipo de materiales. Y eso son inversiones muy importantes que también tienen que ser tenidas en cuenta y valoradas. La pregunta es, ¿dónde están los criterios de adjudicación que ponen en valor el esfuerzo que hace una compañía para reducir el impacto medioambiental que tienen sus productos? ¿Dónde están? No, digo porque si alguien los encuentra, le agradecería que me los mandara. Susana. Me has dejado la última deliberadamente toda la sesión, ¿no? Lo primero, eso dice. Bueno, a ver, varias cosas que se han tratado. El tema del ahorro. Yo creo que no se trata de ahorrar, se trata de estirar el presupuesto, que son dos cosas distintas. Quiero decir, tienes el presupuesto que tienes, es limitado, y tienes que intentar alcanzar el máximo nivel de dar la satisfacción y cubrir las necesidades que tiene tu centro sanitario. Ya está. Con lo cual lo tienes que estirar. Evidentemente, ¿cómo? Pues intentando procurar esa máxima eficiencia, pero sin bajar la calidad, lo cual es bastante complicado. ¿Vale? En términos generales es complicado, pero se hace. Eso por ahí, porque, creerme, no hay nada más desalentador que después de dedicarte a hacer un expediente de contratación te quede desierto, es trabajo baldío, o a los 3 meses o a los 6 meses, como se ha dicho en la mesa anterior, haya un desabastecimiento y tengas un problema. No es nada divertido, en ningún sentido. Por lo tanto, no nos gusta. Eso por ahí. Tema de criterios. A ver, las directivas europeas de la que emana nuestra ley de compras definía claramente cuáles eran esos criterios que teníamos que tener en cuenta para que no sea solo el precio el criterio a valorar. Y definía una serie de criterios, lo tengo aquí apuntado, el artículo 67 famoso, ¿no? Y decía, todo lo que tenga que ver con la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas, funcionales, la accesibilidad, el diseño, las características sociales, medioambientales, innovadoras y la comercialización y sus condiciones. Nos lo dice la directiva y eso lo hemos traspuesto a nuestra ley y además en nuestra ley, en el 145, pues también se dice, ¿no? Vale, pero resulta que la Unión Europea se pone a hacer una auditoría, el Tribunal de Cuentas Europeo se pone a hacer una auditoría el año pasado, que lo ha publicado, de 11 años, del 11 al 21, y resulta que lo que dice es que la inmensa mayoría de los países no están aplicando los criterios de adjudicación estos de la directiva. Y a más dice que hay 8 países, no dice cuáles, o yo por lo menos ahora no me acuerdo cuáles son, que más del 80% de sus adjudicaciones son a precio. Luego es un problema no solo de España, sino de todos. ¿Vale? De todos, con lo cual rasguémonos las vestiduras pero con sentido, estamos ahí en el pool del mogollón. Eso por un lado. Tercera cosa que se ha comentado aquí, tenemos que utilizar esa compra agregada. Bueno, si por agregado entiendo solo la centralización para optimizar los escasos recursos que tengo en compra, pues no. Si por agregado entiendo colaborar de manera proactiva en definir las prescripciones técnicas de aquella solución que queremos implementar para solventar el problema de un conjunto de pacientes, pues sí, pues que sea colaborativa. Entonces, pues sí, en aquellos casos donde efectivamente sea interesante, donde a lo mejor podemos tener incluso, se me ocurre, dudas razonables todavía de la efectividad y eficiencia de ese producto y entonces colaborativamente decidamos qué prescripciones vamos a definir, pues me parece bien. O a lo mejor en aquellas situaciones que al margen de lo que ha dicho Pablo, del impacto que puedan tener, ¿cuántas veces nos enfrentamos a un expediente de contratación donde sabemos que hay una diversidad importante de proveedores, pero aquello que vamos a adquirir tiene un impacto económico muy alto? Pues a lo mejor ahí sí podemos hacer una compra agregada de manera colaborativa donde homologuemos con esos requisitos de calidad, insisto, de calidad del producto a aquellos proveedores que cumplen con esos requisitos. Hagámoslo. Criterios, los criterios famosos, los medioambientales. A veces nos encontramos con un desconocimiento por ambas partes. Es decir, ¿qué criterio, cómo mido yo el criterio de la huella de carbono? ¿Y cómo lo pongo en mi pliego? ¿Y cómo se lo exijo al proveedor, que a veces no me sabe muy bien explicar cómo lo va a hacer? O a veces resulta que la empresa sí hace esa medición del impacto de la huella de carbono, pero con cariño, que los tengo mucho, el interventor de turno me dice, es que eso no está en relación con el objeto del contrato, eso es la empresa. Y no lo medimos bien. Entonces, hay una dificultad práctica a la hora, de verdad, de introducir esos criterios que claro que los queremos conocer. Y como yo les digo muchas veces a las empresas innovadoras, decidme qué hacéis,
Decirme qué hacéis distinto, cómo estáis haciendo el tema medioambiental o el tema técnico o esa mejora, porque yo lo quiero meter en mi pliego. Decírmelo vosotros, si no me lo decís yo no lo sé. Esa es una realidad que también tenemos con respecto. Y ya el chascarrillo de las mascarillas chinas, me vais a permitir ya para cerrar. Estoy en tiempo, ¿no? Vale, chascarrillo de las mascarillas chinas. Evidentemente, yo me llegué a sentar con la asociación que se formó en aquel momento de fabricantes españoles de mascarillas chinas que venían de fabricar otras cosas, en algunos casos sábanas o toallas, pero habían decidido invertir en la maquinaria y hacer mascarillas quirúrgicas, que cumplían con todos los requisitos que exige el Ministerio de Sanidad y la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios, absolutamente con todos. Por lo tanto, no había duda en cuanto a su calidad. Cumplían con todas las normas de los organismos notificadores clarísimamente, ¿vale? No os diré que yo he tenido dudas más que razonables de que la norma que me decía el fabricante chino era la norma realmente. Por supuesto, cumplían con todos los requisitos de fabricación medioambiental, porque además tenían auditorías, los fabricantes españoles, porque iban allí y lo veían. No sé si habrá ido algún auditor español a China a ver cómo se fabricaban las estas, supongo que no. ¿Cuál era el problema? Pues que la mascarilla china en aquel momento estaba a 0,35 y la mascarilla española a 0,50. Y como no había ningún criterio, más allá de lo exigible, que te garantizara que aquello era una mascarilla quirúrgica, que el precio se quedaban fuera. No encontrábamos ese criterio diferenciador. Ese es el problema que muchas veces nos encontramos. Por lo tanto, bueno, lo he traído un poco a modo de chascarrillo. Y me callo ya, no digo más. Bueno, para acabar, hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea se publica el informe sobre competencia y en materia de contratación pública, yo espero que esté publicado en el Observatorio a lo largo de la mañana de esta tarde, el Parlamento Europeo analiza cómo va el mercado y le pide que modernice las normas de contratación pública para abordar. Lo que dice el Parlamento me interesa porque es el máximo representante político que tenemos, es decir, y los gestores nos debemos a quien marca el camino. A veces decimos, no sabemos cuál es el camino, bueno, pero el que te dice, por aquí, hay que ir por allí, y decir, pues no, yo voy por el otro. Prioridades y retos con objetivo de fomentar una industria y unas normas europeas más ecológicas, con lo cual el tema verde es que forma parte de la política y vinculada al objeto, o sea, yo creo que hay que superar esta de si sí o si no, que está muy claro, tanto en la jurisprudencia. Lamenta los efectos distorsionadores de la planificación fiscal agresiva, se refiere a jugar a precios y ahorro, lo lamenta, o sea, póngase, lo lamentamos, lo estamos haciendo mal, en determinados Estados miembros, no todos, dice algunos, como diría Gila, porque falsea la competencia y sigue insistiendo en que tampoco se debe comprar con empresas que están en paraísos fiscales o no cumplen políticas públicas, por ejemplo, las chinas. A ver, yo creo que ayer Elena Fonseca nos decía desaprender para aprender, saber elegir el camino. Yo creo que el camino está muy marcado por las instituciones europeas y que comprar valor es el ADN de cualquier administración pública comprometida con prestar los mejores servicios públicos y que, como hemos venido insistiendo, esto es invertir, que no gastamos. El presupuesto tiene sus reglas fiscales, pero el presupuesto es una inversión donde el resultado depende de la calidad de servicios públicos que demos a los ciudadanos y donde tampoco son los malos ni los gestores ni los consejeros de Hacienda. Yo, mi consejero de Hacienda, piensa en resultados. Lo digo porque a veces les ponemos también la etiqueta y le preocupa al sector salud no por lo que gasta, sino por el rendimiento que puede aportar a medio y largo plazo. O sea, lo digo porque si hay brotes verdes, lo hay también en los políticos que ponen en valor. En todo caso, yo creo que hemos tenido unos panelistas magníficos, el moderador no, tanto en la primera mesa. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, estaríamos a tiempo y si no, les daríamos un fuerte abrazo a estos magníficos amigos y que habéis reflexionado muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues les damos un aplauso.